Vale, esto ya está grabando. Bueno, pues como ya habéis visto por aquí, hoy tenemos con nosotros a Agustín Pineda, que es Senior Data Scientist en el Banco Santander, en el Departamento Research and Non-Financial Risk. Agustín es graduado en Física por la Universidad de Valencia y además tiene un máster en Banca y Finanzas Cuantitativas por la Universidad de Valencia y la Complutense de Madrid. Lleva 4 años como analista en el departamento que he dicho, de Research and Non-Financial Risk, desempeñando labores en una amplia gama de proyectos. Tiene un especial interés en los modelos de redes neuronales y en las técnicas de NLP aplicadas a la resolución de distintos problemas en el grupo del Banco Santander. Y hoy viene a contarnos precisamente, hablarnos de esto último, de los principales avances asociados a la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial en NLP dentro del Banco Santander. Así que cuando quieras, Agustín, todo tuyo. Fenomenal. Bueno, muchas gracias por la presentación, Patricia. La verdad es que está fenomenal. Yo, cuando tenga que ir a vender mi currículum por ahí, si en algún momento tengo que ir, te voy a llevar a tiempo. Lo haces mucho mejor que yo. Voy a compartir pantalla, dame un segundo. A ver si todo está ok. Vale, aquí estáis. Vale. Estáis viendo ya mi pantalla, ¿verdad? La presentación. Vale, fenomenal. Pues comenzamos si queréis. Bueno, lo dicho, muchas gracias, Patricia, por la introducción y gracias, Patricia, Rosa, etcétera, por invitarnos a dar este seminario. La verdad es que es un placer estar con todos vosotros y vosotras esta tarde aquí y, bueno, intentaremos que sea divertido, que sea dinámico y que todos y todas aprendamos algo, ¿no? Que al final estamos para esto. Bueno, ya hemos introducido un poquito cuál es el contexto de esta charla. Al final vamos a hablar de, como su propio nombre indica, vamos a hablar de casos de uso de Natural Language Processing en el Grupo Santander. En particular voy a tratar 2 casos de uso concretos, que son el tema del Sentiment Analysis y el Dynamic Topic Modeling, la modelización dinámica de temas. Hay muchos más, realmente pues, está trabajando en varias cosas y bueno, pues, había que elegir un poco cuáles eran los que iba a contar hoy. Y al final me decanté por estos, pero bueno, yo creo que es suficiente para cubrir un poco el espectro de casos de uso reales, ¿no? De NLP, porque muchas veces, a mí menos me pasa, a mí el tema del Machine Learning aplicado al NLP me encanta, pero muchas veces cuando lees muchos papers, etcétera, yo me quedo con un pequeño sabor amargo, ¿no? Me da la sensación de que a lo mejor el caso de uso no es lo más aplicable del mundo o no sé si las empresas realmente están trabajando en eso, ¿no? Y al menos desde la perspectiva del Grupo Santander ya os digo yo que sí, ¿vale? Que hay mucho interés en el mundo más corporativo, en las técnicas de Natural Language Processing y en Machine Learning aplicado a este, pues porque realmente resuelven una problemática que teníamos hasta ahora y que más o menos se está enfocando de una manera, pero estos enfoques son mucho más potentes, ¿vale? Y confío en que después de la charla pues pueda haber ilustrado estos casos de uso más reales de para qué sirve el Natural Language Processing en la empresa y qué tipo de cosas se pueden hacer, ¿no? También para sugerir ideas, comentarios, debates. Esto también vamos, quería comentarlo al principio, de hecho ya me lo ha comentado Patricia antes. A mí el formato tipo masterclass, de estar yo 1 hora hablando, etcétera, y que, vamos, que el 50% del auditorio esté dormido a los 15 minutos, no me gusta nada, ¿vale? Entonces, a mí me gusta más que esto sea más dinámico, que haya debate. Por tanto, interrumpidme en cualquier momento, no hay ningún problema, al revés. Corregidme si digo algo que esté mal, que es altamente probable también. Vamos, comentarios, sugerencias, cualquier cosa que tengáis, no hay ningún problema en interrumpirme, al revés, porque esto será mucho más dinámico y yo creo que, vamos, tiendo a pensar que vuestras preguntas son infinitamente más útiles para el resto que cualquier cosa que tenga que contar yo. Entonces, de verdad que no hay ningún problema, al revés, yo creo que va a ser más divertido. Y luego el último warning que quería hacer, y ya con esto empiezo. A ver, en esta charla vais a ver a 2 Agustines distintos, ¿vale? Estoy yo por un lado, que bueno, pues soy un día así, no sé, majete, open source, que le encanta esto de compartir cosas, de hablar de algoritmos, datos, etcétera. Y ese es el Agustín que va a imperar durante toda la charla, ¿vale? Me gustaría compartir todo lo que hacemos sin ningún tipo de restricción. Pero es verdad que en algún momento vais a ver como que me cambio un pelín la cara en alguna slide, me pongo un poco más serio, lo que sea, y sale el Agustín más del mundo corporativo, ¿vale? Sobre todo en temas de propiedad intelectual de los algoritmos, etcétera. Esto me gusta hacer este warning antes de empezar, porque hay ciertas cosas que ojalá pudiera, pero no puedo contar, ¿sí? Porque hay ciertos algoritmos que son propietarios nuestros. Yo voy a dar todas las pistas que pueda y estaré encantado y, de hecho, si en función de vuestra habilidad para hacer preguntas, a lo mejor incluso me sacáis alguna cosa que no debería contar.
pero lo dicho, que a lo mejor en los dos casos de uso, en Sentiment Analysis voy a ser mucho más abierto y aquí voy a hablar sin ningún tipo de tabú, porque son, a mi modo de verlo, el Sentiment Analysis es un ejercicio, entre comillas, mucho más resuelto en la bibliografía, ¿vale? Y no estamos haciendo nada especialmente innovador, sino que estamos utilizando modelos que son a día de hoy state of the art de Sentiment Analysis y funcionan muy bien. Entonces ahí voy a poder ser muy transparente. En la parte de modelización dinámica de tópicos un poquito menos, ¿vale? Contaré todo lo que pueda, pero desde ya pido perdón por aquellas cosas que no pueda contar, pero tiene que ser así, ¿vale? Bueno, y hecha esta intro, si queréis empezamos ya. En primer lugar, un pequeño índice, más que nada por organizarme yo, que suelo ser bastante caótico. He estructurado la charla en estos puntos. En primer lugar voy a presentar, como digo, no me voy a presentar a mí mismo, que yo ya Patricia lo ha hecho fenomenal, pero sí que me gustaría presentar al equipo, porque al final a mí me toca hablar hoy, estoy aquí, pero vamos, garantizo que no estaría si no fuera por el trabajo de muchísimas personas que forman parte de mi equipo y que son todos y todas unos cracks. Y bueno, de hecho creo que hay alguno o alguna conectado hoy. Y bueno, pues sí que me gustaría presentar un poquito al equipo y decir qué es lo que hacemos dentro del Grupo Santander, un poco para que nos ubiquéis, ¿vale? El segundo punto de la charla va a ser una pequeña intro al Natural Language Processing. Esto lo hago porque, en general, este tipo de seminarios van dirigidos a un público bastante heterogéneo, ¿vale? O sea, a lo mejor hay aquí expertos y expertas en NLP que sabéis muchísimo más que yo, vamos, estoy convencido, y luego a lo mejor hay gente que esto del NLP a lo mejor le suena solo el nombre, pero no sabe qué es, para qué se utiliza. Entonces me gusta hacer una pequeña intro para ponernos todos en el mismo punto de partida, ¿vale? Entonces voy a hacer esa intro basándome en el algoritmo Word2Vec, que en mi opinión, este algoritmo es de 2013 y yo creo que es, desde mi punto de vista sesgado, ¿vale? Y probablemente incorrecto, creo que es el algoritmo más importante que se ha desarrollado últimamente en el campo del NLP. Luego han salido pues, cosas más potentes, transformers, BERT, etcétera. Pero para mí el enfoque que implicó el algoritmo Word2Vec es lo que justifica este interés creciente en la industria, en la academia, por las técnicas de Machine Learning en NLP, y me parece que merece la pena que hagamos la intro explicando este algoritmo de manera intuitiva, ¿vale? Y una vez que estemos ya todos en ese punto de partida, pues trataré los dos casos de uso más, vamos, el grueso de la charla, como comentaba, el Sentiment Analysis y el Dynamic Topic Modeling dentro del Grupo Santander. Y finalmente, si me da tiempo, como veis yo soy bastante chapas y tiendo a hablar mucho, no sé si me va a dar tiempo a esto o no, por eso lo he puesto como bonus track, pero sí que me gustaría dedicar unos minutos, si me da tiempo, a hablar de GPT-3. ¿Vale? GPT-3 es un algoritmo, y alguno ya lo conocéis, pero es un algoritmo que surgió el año pasado por parte de la gente de OpenAI, y yo diría que a día de hoy, de cara a próximos pasos, de cara a nuestras líneas de investigación en NLP, es el algoritmo más relevante, porque también ha implicado un cambio de paradigma, a mi modo de verlo, y si tengo tiempo comentaré un poquito por qué, en qué se basa y qué cosas se pueden hacer con él, ¿vale? Y bueno, lo de las preguntas lo he puesto al final, pues porque se suele poner así, pero lo dicho, interrumpidme cuando queráis, cualquier pregunta en cualquier momento es bienvenida. Ok, bueno, pues nos presento. Estas personas de aquí son mi equipo, ni están todos los que son, ni son todos los que están, ¿vale? En particular, yo soy el señor este que está aquí en el fondo con las orejas de Pikachu, y el que está al lado es mi jefe, es el jefe del departamento, por tanto, poco más que decir sobre el funcionamiento del departamento. Lo dicho, esto es un collage que he hecho con varias fotos porque no estaban todos tampoco en esta comida, pero bueno, sí que me gustaría eso, ¿no? Hablar un poco de ellos y de ellas y de qué hacemos. Nosotros estamos dentro del Grupo Santander, de la corporación, en el área de modelos y datos, ¿vale? Que bueno, el nombre ya es bastante suficientemente autoexplicativo, ¿no? Pero dentro de modelos y datos, nosotros pertenecemos al departamento de Research and Non-Financial Risks, ¿vale? Que dirige Manu Vega, que lo tenéis aquí. Y bueno, ¿este departamento a qué se dedica? Pues nos dedicamos, digamos, como nuestras propias caras indican, a cosas, a los riesgos más raros, ¿vale? Aquellas cosas que no entran en el perímetro estándar de riesgos del banco, como puede ser riesgo de mercado, riesgo de crédito, etcétera, sino que son cosas un poquito más nuevas que han surgido y que por tanto se atacan con técnicas más innovadoras, han surgido en los últimos años o a lo mejor ya llevaban tiempo pero no se estaban trabajando de una manera muy robusta, y bueno, pues aplicamos este tipo de enfoques, sobre todo pues tenemos cierto expertise en temas de Machine Learning y especialmente de redes neuronales, ¿vale? Dentro sobre todo del campo del NLP. Como digo, ha supuesto una pequeña revolución dentro de ciertos casos de uso que hasta ahora no se podían trabajar y ahora sí que los estamos trabajando en el grupo, ¿vale? Los dos casos de uso que os voy a contar hoy, los modelos de sentimiento, por ejemplo, ya los tenemos en producción del banco, ¿vale? Ya se están
implementando y funcionando dentro del BAU, del Grupo Santander, y el modelo de Dynamic Topic Modeling, pues en principio dentro de un mes lo deberíamos tener productivizado, ¿vale? Luego sí que son casos de usos reales, no voy a contar aquí demos ni POC, sino que son cosas que ya se están utilizando, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco la pequeña intro a quiénes somos, y ahora ya voy a empezar a hablar de NLP. Vale, si tuviera que definir NLP en una o dos frases, ¿qué es el Natural Language Processing? Bueno, pues como su propio nombre indica, al final son aquel conjunto de técnicas algorítmicas que permiten procesar el lenguaje natural, el lenguaje con el que nos expresamos los humanos, analizarlo, entenderlo y generar respuestas en consecuencia, ¿vale? Y claro, con esa definición tan vaga, estoy seguro que a quien no lo conocía de nada, se os ocurren ya un montón de casos de uso de NLP y estaríais en lo cierto, ¿vale? Porque el NLP vale para muchísimas cosas. Aquí, por ejemplo, he puesto una lista que en absoluto es exhaustiva, pero he puesto algunos de los casos de uso nuestros con cosas que hemos trabajado. En negrita están los que voy a comentar hoy, el Sentiment Analysis y el Topic Modeling. Y bueno, luego hay muchos más, ¿vale? Hay cosas que ni siquiera hemos trabajado nada nosotros y también se hacen en NLP. Pero un poco por daros una idea de qué cosas se hacen. Bueno, pues Sentiment Analysis es justo eso, ¿no? Analizar el sentimiento de texto, por ejemplo, si sale una noticia, ¿no? En prensa, el Santander duplica beneficios. Bueno, pues tener un algoritmo que automáticamente detecte que el sentimiento de ese texto, de esa noticia, es positiva para el Grupo Santander, ¿no? Y eso se hace con noticias, se hace con tweets, se hace con textos de distinto carácter. Sentiment Analysis aplica un montón de cosas, lo vamos a ver explícitamente, ¿vale? Luego también casos de uso de traducción con máquina, ¿vale? Pues, no sé, cuando abrimos el algoritmo de Google para preparar cualquier charla en inglés, pues es lo que tiene Google por detrás. Es un algoritmo de NLP que traduce de un idioma origen a un idioma destino. El tema de chatbots, que también está muy en auge, ¿no? Chatbots, asistentes conversacionales, etcétera, Alexa, Siri, pues todo esto tienen algoritmos de NLP por detrás para entender el lenguaje humano. El tema de fake news, bueno, esto también está bastante en auge, desgraciadamente, en este caso. Pues bueno, esto es un subcampo del Natural Language Processing que se llama Natural Language Generation, y bueno, eso pues es generar el lenguaje natural, ¿no? El lenguaje que parezca verosímil, que parezca escrito por una persona, por un humano. Y luego, pues finalmente, Topic Modeling, que es también, como su propio nombre indica, clasificar en qué temas habla una serie de documentos concretos. Si yo tengo documentos que hablan de religión, moda y economía, pues hacer una especie de clustering, si queréis, que distinga aquellos documentos, los agregue por separado a los de economía, religión y moda, ¿no? Vale, y ya entrando un poco en faena, entonces, ¿qué es el Word2Vec y por qué digo que es tan importante? Claro, si queremos hacer todo esto y otras cosas, al final lo que necesitamos es que las máquinas, los algoritmos entiendan nuestro idioma, eso es lo primero. Y los algoritmos no hablan en strings, ¿vale? Si yo, el caso de Sentiment Analysis que hablaba antes, yo no le puedo decir a un modelo de los que conocéis todos y todas, oye, te doy esta frase como una secuencia de 4 strings, ¿vale? De 4 cadenas de caracteres y dime la probabilidad de positivo, de negativo, de neutro. Los ordenadores no entienden strings, como muchas expresiones regulares y poco más, ¿vale? Pero necesito traducir eso a algo que el ordenador sí entienda. Y esos son los números y los vectores numéricos, ¿vale? Como su propio nombre indica, el Word2Vec busca traducir todas las palabras de un idioma concreto a vectores numéricos. Generar un espacio vectorial, que sería este que tenéis aquí a la izquierda, donde cada palabra tiene asignada una representación unívoca, 1, 1, de un vector numérico, ¿vale? De una dimensión evidentemente alta, porque el lenguaje es difícil de codificar, ¿no? Aquí estamos, por ejemplo, pensando en una dimensión 200, que bueno, lo he pintado haciendo PCA, pues se puede reducir a una dimensión 3D, por ejemplo, para verlo, pero realmente necesitas dimensiones bastante grandes para representar el idioma de manera precisa, ¿no? Y bueno, ¿y cómo funciona este algoritmo? Claro, para hacer esto, pues necesitas entender cuál es la característica definitoria de cada palabra, ¿no? Que es a partir de qué característica genero su vector numérico. Esto en NLP se trabaja con lo que se llama la hipótesis distribucional, que queda así súper cool, pero en términos muy llanos, yo prefiero acudir al refranero español para explicarlo, me parece que es muy sabio, y en particular hay un refrán que es este de aquí que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Esto es lo que hace el Word2Vec. Caracteriza cada palabra de un idioma concreto por el tipo de palabras que la suelen rodear a esa. Un ejemplo, imaginaos bello y guapo, ¿vale? Bello y guapo son dos palabras que en principio en el espacio de embedding, en el espacio vectorial que se genera, deberían tener vectores parecidos, más o menos son sinónimos, ¿no? Y por tanto a nivel lenguaje son palabras similares. Vale, pues lo que yo
para caracterizar el vector de esas palabras, lo que puedo hacer es descargar millones y millones de frases, y esto no es alegórico, ¿vale? Es que realmente se hace así. Nosotros el Word2Vec lo hemos entrenado desde cero, desde scratch, y para eso nos hemos descargado toda la Wikipedia en distintos idiomas y hemos buscado millones y millones de frases de toda la wiki y hemos empezado a ver qué tipo de palabras suelen acompañar a bello y a guapo, ¿no? Pues, por ejemplo, chico bello, chico guapo, señor bello, señor guapo, etcétera, etcétera. Como tienden a aparecer rodeadas de los mismos contextos en promedio, cuando entrenas el algoritmo Word2Vec, que es una red neuronal, el modelo aprende que los embeddings de esas dos palabras deberían ser parecidos. Es un poco el concepto clave detrás del Word2Vec. ¿Cómo queda un Word2Vec bien entrenado? Pues un poco como veréis en este GIF de la izquierda, ¿vale? Esto es un espacio vectorial, como digo, en 3D para poder verlo, pero si os fijáis, cuando clicamos en una palabra concreta, aparecen aquí a la derecha las palabras más parecidas a ella, ¿vale? Más cercanas en términos, por ejemplo, de distancia euclidia, o aquí creo que es distancia del coseno, pero bueno, es equivalente. Entonces, fijaos, por ejemplo, cuando clicamos en, ahora creo que clican en otra, Notorious, pues las más parecidas son Infamous, Famous, Notable, Prominent, y cuando clicaba en, creo que era Fight, efectivamente, Fighting, Fought, Defeat, Struggle, o efectivamente esto parece un Word2Vec que en principio parecería bien entrenado, ¿vale? ¿Cómo se puede evaluar esto de manera más seria? Y es una característica que a mí, como seguro que muchos de la sala ya lo conocéis, pero a mí me sigue flipando, ¿vale? Y esto ya tiene tiempo, pero cuando lo veo en nuestro Word2Vec o en otros, a mí me parece algo... Aquí es cuando empiezo a pensar que realmente las máquinas sí entienden nuestro lenguaje, ¿vale? Es el tema de buscar relaciones semánticas o sintácticas típicas del lenguaje en el espacio vectorial. Me explico. Imaginaos que yo cojo el vector de la palabra rey, le resto el vector de la palabra hombre y le sumo el vector de la palabra mujer. Bueno, pues en un Word2Vec bien entrenado, el vector más cercano a esa operación de 3 vectores debería ser el vector de la palabra reina. ¿Eso qué quiere decir? Que el modelo entendido está reproduciendo con operaciones algebraicas entre vectores características semánticas de nuestro lenguaje, características que a nosotros nos parece que tiene que tener un idioma. Entonces, esto es lo que te demuestra que el modelo efectivamente ha codificado el lenguaje natural, el lenguaje humano, en este caso el inglés, en un espacio vectorial que tiene sentido. Y ahora ya fijaos que el modelo sí se puede hacer. Cualquiera de estos casos de uso ya los puedo trabajar con este espacio vectorial. Porque ahora cuando yo le diga a un modelo, por ejemplo, de análisis de sentimiento, oye, ¿qué sentimiento tiene la frase el Santander duplica beneficios? Eso ya no es una secuencia de 4 strings. Eso ya es una secuencia de 4 vectores numéricos. Los vectores que proporciona el Word2Vec para cada una de esas 4 palabras. Entonces, esto ya es un modelo tradicional, entre comillas, al que todos y todas estaréis acostumbrados. De, oye, un input 4 vectores secuenciales y output 3 probabilidades, un modelo de clasificación, ¿no? Probabilidad de positivo, probabilidad de negativo, probabilidad de neutro. Por tanto, eso ya es mucho más estándar. Esto, bueno, ahora contaré un poco cuál ha sido nuestro enfoque ahí, pero esos modelos, entre comillas, ya son mucho más naturales que el Word2Vec, ¿vale? Ya estamos más acostumbrados porque los inputs ya son, como decía, vectores numéricos. ¿Ok? Vale, pues me callo 5 segundos pues, para ver si hay alguna pregunta o comentario respecto a esto y si no, ya entramos a los casos de uso. Vale, pues tomo el silencio como que no hay ninguna pregunta y vamos a verlo, ¿vale? Ok, el primer caso de uso, como comentaba, es el tema de análisis de sentimiento, ¿vale? Para explicar esto antes me gustaría hablar, 2 minutos, de un ejercicio que se hace en el grupo, que es lo que se llama la reconstrucción histórica, que algunos a lo mejor ya lo conocéis, pero es importante para entender este caso de uso, ¿vale? A ver, la reconstrucción histórica es la manera fancy de decir inventarse una serie temporal, ¿vale? Claro, por cómo han ido las cosas, sobre todo a nivel regulatorio, dentro de los bancos, ¿vale? La crisis financiera, 2007-2008, etcétera, los bancos necesitamos medir cuál es el riesgo de todas aquellas cosas que tengamos en cartera, lo exige el regulador y a mí me parece lo más natural del mundo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si el banco tiene, imaginaos, tiene acciones de una compañía ficticia, no sé, Azulejos Agus, ¿vale? Bueno, Azulejos Agus es una empresa que empezó a cotizar en el 2014, ¿vale? Y bueno, pues el banco ha comprado acciones de esa empresa o productos financieros más elaborados, derivados, no sé, cosas, ¿vale? Claro, si hoy he comprado Azulejos Agus a 30 euros, por ejemplo, pues el regulador te exige que como eso lo tienes en cartera, sepas cuantificar el riesgo que tienes con Azulejos Agus. ¿Qué pasaría si Azulejos Agus cayera a niveles de una crisis financiera de 2007-2008? ¿Okay? Entonces, claro, aquí el problema es evidente, ¿no? Ya lo estaréis viendo todos y todas, que Azulejos Agus no cotizaba en 2007-2008 porque no existía. Entonces, ¿cómo arreglo este problema? Pues es un ejercicio de forecasting de serie temporal que no estaréis acostumbrados, ¿vale? Es forecasting en este caso hacia atrás. O
sea, yo cojo el periodo in-sample, donde sí tengo datos de Azulejos Agus, de 2014 a 2020, busco proxies en este periodo que expliquen su rendimiento, puede ser índices del mercado donde cotiza, el IBEX, otras empresas, cualquier tipo de variable que se me ocurra, y pues bueno, pruebo distintos modelos de series temporales, desde regresiones lineales a LSTMs. Una Perdón, no sé. charla. ¿Hay alguna pregunta? He escuchado, sí. Nada, ¿no? Vale. Entonces, lo dicho, ¿vale? Pues yo, por ejemplo, el modelo es relativamente sencillo, solo que el forecasting es hacia atrás. Lo único más complejo de este ejercicio es que, como ya estaréis viendo, que el ejercicio de predicción es a muy largo plazo, ¿vale? Estamos hablando de un forecasting de una serie temporal de 2014 a 2007. 7 años de predicción día a día, de datos diarios, de una serie temporal. Eso es lo que lo hace más complejo, ¿no? Pero a nivel conceptual, el modelo es de los de toda la vida, digamos. Vale. Claro, ¿qué pasa? Que nosotros podemos explicar, o creemos, y por eso nació este proyecto, que en un ejercicio de humildad extremo llamamos Smart Market, lo que nosotros investigábamos aquí era si se podía explicar alguno de los outliers del periodo de validación, in sample, donde tenías datos de Azulejos Agus, si alguno de esos outliers se puede explicar con el sentimiento de mercado sobre esa empresa. Porque imaginaos, por ejemplo, no sé, en 2016 dimite el CEO de Azulejos Agus, Agustín Pineda dimite, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? Que eso no, Azulejos Agus no es muy grande y no tiene peso en el IBEX, eso no va a influir sobre el IBEX. Por lo tanto, el IBEX ha seguido comportándose normal. Imaginaos cómo se ajusta una regresión lineal al IBEX, ¿no? Y tenemos su beta que explica el comportamiento de Azulejos Agus teniendo en cuenta el del IBEX. Claro, pues eso el IBEX no lo ha modificado, sin embargo, probablemente sería la cotización de Azulejos Agus, pues sería una hostia importante, ¿vale? Eso ni lo captan las variables explicativas, ni lo captan los modelos, por muy complejos que sean. Sin embargo, ¿cómo si o creemos nosotros que sí se podría captar? Con el sentimiento de mercado de esa empresa. Porque si ese día dimitió Agustín Pineda, probablemente eso esté en prensa. O sea, yo ahora me vaya, si hago scrapping de noticias, empieza a haber noticias negativas que hacen referencias a la dimisión de Agus. Bueno, pues lo que nosotros nos planteamos aquí es, vale, si hago scrapping de fuentes públicas de información, en este caso de periódicos, que también se puede hacer con Twitter, redes sociales, etcétera, analizo el sentimiento de manera automática con el modelo de sentimiento. Y aquí viene la nota técnica, ¿vale? Los que no conozcáis mucho de NLP o aún no estéis muy metidos en lo que sea, si queréis taparos las orejas 30 segundos, pero bueno, esto va para los frikis de la sala, yo el primero. Los modelos de sentimiento, nosotros empezamos con un enfoque de Word2Vec más BLSTM, redes recurrentes, ¿vale? Que ya funcionaba muy bien en su momento. Y luego, evidentemente, pues hemos explorado enfoques más modernos, ¿no? Que han surgido en los últimos años, con el tema de Transformer, hemos explorado BERT, hemos explorado derivaciones de BERT, Roberta, XLNet, y bueno, pues sí que evidentemente esos modelos cada vez funcionan mejor, se necesitan menos datos para entrenar, se vienen preentrenados mejor, etcétera. Pero como digo, es un ejercicio esencialmente resuelto, ¿vale? Desde el Word2Vec más el BLSTM, nuestras predicciones de sentimiento de las noticias en general pues cuadraban siempre con el sentimiento real de dichas noticias, ¿vale? Se acaba aquí la nota técnica, ya podéis volver a escuchar. Entonces, lo que comentaba, hicimos un ejercicio de scrapping y vimos si había influencia o no de esas noticias negativas a nivel outlier. Fijaos que aquí no estoy hablando de captar una correlación, ¿vale? Una relación sistemática día a día entre dos series temporales, sino es más poder explicar al regulador outliers concretos. Si el 2016, perdón, en 2016 cayó mucho un día Azulejos Agus y lo puedo explicar con noticias negativas, pues el regulador también se siente más confortable con nuestro modelo de predicción, porque ve que eso es un tema específico de Azulejos Agus, ¿vale? Entonces, esto que os he pintado aquí son cotizaciones reales de una empresa, solo que he anonimizado el nombre de dicha empresa, por eso veis aquí estos gaps, pero bueno, la línea azul es el rendimiento logarítmico real que tuvo dicha empresa entre julio del 18 y mayo del 19, ¿vale? Y la línea naranja es el número de noticias negativas que scrapeamos de dicha empresa solo para una fuente, ¿vale? Para un periódico concreto. No he pintado aquí todas. Pero aquí ya se puede ver algo. Por ejemplo, sí que parece, ¿no?, que hay varios días que hay relación negativa a nivel puntual, o sea, que hay días, ¿no?, que hay una línea naranja que indica que se envían muchas noticias negativas y un rendimiento normalmente bajo. Por ejemplo, nosotros nos fijamos mucho en este pico de aquí, ¿vale? En este pico que es, ya veis que es uno de los días que más noticias negativas hemos pillado y, bueno, pues sí que se corresponde con un rendimiento normalmente bajo, ¿vale? ¿Qué pasó este día a la empresa que comento? Bueno, aquí ya veis que el ejercicio de anonimización se vuelve cada vez más potente. Aquí básicamente lo que he hecho es coger las noticias, llevármelas a Paint y utilizar la goma de Paint para borrar las menciones a dicha empresa.
Pero bueno, estas son las noticias reales que scrapeamos sobre dicha empresa ese día, ¿vale? En enero del 19. Pues resulta que este día a nuestros amigos de esta compañía les estaban registrando la sede fiscal en Costa Rica por un presunto fraude de unos 2 millones de euros, ¿vale? Y estos son pues, un sample de las noticias que pillamos, ¿no? Entonces, claro, aquí fijaos que, vamos, igual alguien se está preguntando, y con toda la razón del mundo, que hacia dónde va la relación causal aquí. Porque, claro, lo natural es pensar, vale, pues han salido noticias negativas de esta compañía, entonces los traders lo han visto, ¿no?, en medios generalistas y han empezado a vender y entonces la cotización ha caído. Eso es la visión más estándar, pero está la otra. Y a lo mejor la otra es más correcta, porque el mercado tiende a enterarse de las cosas antes que el resto de los mortales. Entonces, a lo mejor lo que ha pasado es que los traders se han enterado por otras fuentes de lo que le estaba pasando a esta compañía, de que se iba a dar un petardazo, han empezado a vender y entonces los medios generalistas han investigado y han dicho, ah, vale, está cometiendo un presunto fraude fiscal y han publicado dicha noticia, ¿vale? O sea, no estoy diciendo que la relación causal necesariamente sea sentimiento, causa, retorno o rendimiento, pero fijaos que aquí da un poco igual, porque al final este ejercicio es con carácter histórico, es hacia atrás. Yo lo que necesito es justificar que ese día pasó algo que explica el rendimiento normalmente bajo que no capta el modelo. Y eso lo puedo hacer independientemente del sentido de la reacción causal, ¿vale? Distinto sería otro caso de uso en el que, bueno, también se han hecho cosas, aquí solo hablo de Smart Market, pero por temas de tiempo, pero bueno, temas de trading algorítmico, ¿vale? Claro, ahí sí que necesitas primero que sea mucho más en tiempo real y ahí tienes que probar que la relación causal va solo en el sentido que te interesa y no en el otro. Porque aquí lo que quieres es comprar o vender activos en función del sentimiento que hay sobre esas empresas y no al revés, ¿no? Pero en el caso del carácter histórico de la reconstrucción hacia atrás, pues el signo de la relación causal podemos abstraernos un poco respecto a eso, ¿vale? Y bueno, pues más casos de uso, análisis, como digo, los modelos de sentimiento nuestros, pues algunos ya están utilizados, están funcionando y estos son, pues eso, casos de uso que se han trabajado, ¿vale? Además de trading algorítmico, pues estamos haciendo cosas en términos de análisis de reputación del grupo, ¿vale? De, oye, ¿cuál es la percepción de la opinión pública? Pues también lo captas, ¿no?, con noticias, con tweets, etcétera, y bueno, pues también puedes desarrollar modelos de sentimiento que ataquen ese aspecto que también es muy relevante, no solo para nosotros como grupo o para el sector bancario, sino en general o para cualquier empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son casos de uso de análisis de sentimiento reales, al menos en el grupo Santander, ¿vale? Bueno, segundo caso de uso, tema de modelización dinámica de tópicos. A ver, aquí el trabajo de anonimización cada vez se vuelve más... Agustín, ¿Perdón? perdón, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, sí, por favor. Con respecto a la diapo anterior, la diapositiva anterior. Sí. Tengo dos preguntas. O sea que vos tenés en este ejercicio una lista de palabras asociadas a una empresa en particular que identifica en tu web scrap todos los artículos asociados a esa noticia, perdón, a esa empresa, y tenés una lista de palabras asociada a alguna manifestación de un sentimiento subjetivo que definís vos, ya sea positivo, negativo o cual fuera, ¿no? Supongo que con Word2Vec lo que haces es encontrar la lista de palabras asociadas a ese sentimiento. No sé, dame todas las palabras asociadas a crisis. Sí, te matizo un pelín, ¿vale? O sea, es en la buena dirección, pero realmente un Word2Vec bien entrenado, en realidad, un enfoque Word2Vec más VLSTM, el VLSTM es el modelo que va detrás. Es el modelo que decía que coge las palabras, el Santander duplica beneficios, pero sus vectores numéricos y produce probabilidad de positivo, probabilidad de negativo, probabilidad de negativo. Vale, en realidad, un Word2Vec bien entrenado, o mejor dicho, un esquema Word2Vec más VLSTM bien entrenado, implica que ninguna palabra por sí sola debería tener sentimiento. ¿Por qué? Pues porque lo que importa son las relaciones entre las palabras, la frase que tú le estás pasando, no las palabras individuales. Fíjate, por ejemplo, si yo digo, la crisis financiera está pegando muy duro a las empresas. Bueno, pues eso parece una frase negativa. Pero si yo digo, la crisis financiera ya ha sido superada por las empresas, parece una frase positiva. Sin embargo, crisis es una palabra que per se, por los contextos donde suele aparecer, la solemos identificar como negativa. El enfoque Word2Vec más VLSTM no busca que ninguna palabra tenga sentimiento. Yo lo que le paso al modelo, a ese esquema Word2Vec más VLSTM, es todo este titular. Por ejemplo, investigan por presunto fraude fiscal en Costa Rica. Y eso es un modelo, y entonces, cada palabra no le paso la palabra, sino que le paso su vector asociado por el Word2Vec
Luego esto es un conjunto de 3, 5, 7, de 10 vectores numéricos, y el modelo, el VLSTM ahora, es el que toma esos 10 vectores numéricos y con otra red neuronal, que en este caso es recurrente, produce probabilidad de positivo, probabilidad de negativo y probabilidad de neutro de dicha frase, ¿vale? Pero la idea, y es un poco lo que nosotros hemos buscado y más o menos hemos conseguido a día de hoy, es que ninguna palabra per se tiene sentimiento, ¿vale? Y respecto a lo segundo que comentabas, tema de palabras clave para ver si se asocian a esta empresa o no, sí, efectivamente, estás en lo cierto. O sea, hay maneras de identificar. Esto es un enfoque de keywords, pero no solo de keywords, ¿vale? También hemos metido una capa de una cosa que se llama NER, que a quien no le suene, luego lo voy a comentar también en la parte del topic mode, ¿vale? Eso no os preocupéis. Pero NER básicamente son las siglas de Name Entity Recognition. Lo que busca es reconocer entidades dentro de una frase. Y te pongo también un ejemplo para explicarlo. Por ejemplo, Santander, nosotros como banco tenemos un problema si no buscamos como keyword, porque también hay una ciudad que se llama Santander y que aparece muchísimo en prensa. Entonces, si yo solo reconozco la noticia de Santander como aquellas que tengan la keyword Santander, estoy cometiendo un error tremendo. ¿Qué hemos hecho? Buscamos la keyword Santander, pero además luego le metemos una capa de NER, ¿vale? NER lo que te hace es decirte, Santander, cuando ha aparecido, ¿qué es? ¿Una ciudad o una organization? Es la categoría que asigna NER. Si es organization, la cojo. Si es ciudadano, y eso lo detecta también es una red neuronal que lo detecta con su contexto. Por ejemplo, si Santander es ciudad, normalmente aparecerá rodeado de palabras, ¿no? Por ejemplo, no numeración de ciudades, de Santander, Valencia, Madrid y no sé qué, aplicarán medidas contra el COVID. Pues ahí, por el contexto en el que aparece Santander, NER reconoce que Santander es una ciudad. Y si aparece, por ejemplo, en una enumeración de entidades financieras, NER reconoce que es una organization. Entonces, eso es un poco por completar un poco tu enfoque, pero efectivamente vas en el buen camino. No sé si te he contestado todo. Si te queda Clarísimo. Muchas gracias. Nada, a ti. Aprovecho para leer también una pregunta que hay en el chat. Okay. De Jorge Martín. Dice, al margen de temas de reputación de marca como grupo, ¿tenéis algún caso de uso aplicado a posicionamiento de producto? Tiene mucho valor de negocio el estudio de cómo se posiciona mi producto respecto a la competencia. Gracias. Es una buenísima pregunta. Es un caso de uso que hemos contemplado, pero al menos nosotros, ¿vale? Tampoco puedo hablar por todo el grupo porque hay muchísima gente haciendo cosas, ¿vale? Nosotros como Research y no Financial Risk, eso aún no lo hemos abordado, pero efectivamente negocio ya nos ha manifestado interés respecto a eso, interés respecto a indicadores internos que tengamos propios de marca. O sea, aquí lo bueno es que una vez que tienes percepción de sentimiento, una especie de agregación de cómo está ese sentimiento evolucionando pues a nivel país, a nivel diario, etcétera, puedes buscar correlación con un montón de indicadores, lo que decías, tu posicionamiento en mercado de mi producto, pero también indicadores internos, ¿vale? Indicadores de percepción. Sabéis que pues nosotros, por ejemplo, hay un ejercicio que se llama NPS o algo así, que es un tema de satisfacción de cliente respecto a productos comercializados. Pues bueno, eso también se puede buscar correlación con cuál es el sentimiento que se está manifestando respecto a nosotros, por ejemplo, como grupo, ¿vale? Entonces, vamos, buenísima pregunta. Y la respuesta más corta y más honesta es, nosotros aún no lo hemos hecho. No sé si habrá alguien que lo haya hecho. ¿Vale? No sé si te he contestado más o menos y no sé si hay algo más por ahí o si igual. No hay más. Ok. Puedes seguir, gracias. Nada, gracias a vosotros. Bueno, vale, tema de movilización dinámica de tópicos. Como decía, aquí el trabajo de anonimización cada vez se vuelve más coñazo. Porque aquí lo que he hecho es, estos son titulares reales de prensa, de noticias que hemos captado, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea de la movilización de tópicos? La idea es, desde el punto de vista, otra vez, de reputación, es entender, agregar la información que se está manifestando sobre nosotros. Pues, por ejemplo, imaginaos que, yo qué sé, pues el tema de las preferentes, por ejemplo, en su momento pegó mucho a algunas entidades financieras, ¿no? Bueno, pues eso es un tema. A mí, la unidad de medida de riesgo reputacional no es la noticia. Es el tema. A mí, entre comillas, me da un poco igual que haya salido una noticia hablando de, pues, Paco Pérez denuncia al Grupo Santander por no sé qué. Y el sentimiento es negativo, vale, fenomenal. Pero esa noticia por sí sola no es relevante. Lo que es relevante es el tema de que Paco Pérez, todas las noticias que aparezcan respecto a eso, sobre todo si Paco Pérez es una persona importante, ese tema, cómo está evolucionando en prensa, ¿vale? Si ha surgido un nuevo tema. Esto nosotros lo hemos interpretado en primer lugar como un sistema de alertas, que alerte sobre nuevos temas que estén saliendo en prensa y que de alguna manera nos afecten positivo o negativamente. Si se está mitigando bien ese tema, ¿vale? Si está apareciendo menos o con un sentimiento más positivo.
Si, por el contrario, se está explotando un tema concreto que estaba ahí más o menos dormido y de repente pues ha empezado a aparecer en prensa con un sentimiento súper negativo. Ese concepto del tema es fundamental y, por tanto, es fundamental los ejercicios de agregación en temas. Y aquí entramos en el topic modeling, ¿vale? Entonces, como decía, estos son titulares reales de prensa donde básicamente, para anonimizarlo, he cogido el nombre de personas importantes y lo he sustituido por mis filósofos favoritos y he cogido el nombre de bancos relevantes y los he sustituido por nombre de piezas de ajedrez, ¿vale? Entonces nos quedan titulares tan chulos como que el objetivo de Nietzsche es vender el banco peón por dinero. Bueno, por lo demás son titulares reales, ¿vale? Y esto realmente ha aparecido en prensa. Pero claro, fijaos, y esto es el problema del topic modeling tal y como lo entendemos nosotros, ¿vale? Es verdad que el topic modeling es un ejercicio que está bastante resuelto. Hay muchas técnicas y muchos conoceréis, desde cosas más clásicas, TF, DF, BOW, Non-Negative Matrix Factorization, LDA, ¿no? Que es un poco el rey del topic modeling, a cosas, pues, enfoques más novedosos de Machine Learning, LDA2Vec, modelos de summarization con redes neuronales, etcétera. Hay un montón de cosas. Pero el problema, al menos a nuestro modo de verlo, es que este ejercicio es, por un lado, tiene que ser dinámico, tiene que ser en tiempo real, por eso lo de Dynamic Topic Modeling, ¿vale? No es un ejercicio de clasificación estática en clústeres, donde los clústeres ya están definidos y son los que son. No, podéis pensar en esto si queréis, o como un ejercicio de clasificación, donde las categorías a las que clasifico no están definidas a priori, son un número que no está definido y además va cambiando, pueden ser más, pueden ser menos, o como un ejercicio de clustering, donde los clústeres tampoco están definidos, cuántos clústeres tengo, ¿no? Y eso va evolucionando con el tiempo. Porque los temas en la prensa, pues por un lado, pueden desaparecer, pueden mergearse entre sí. O sea, dos temas que hablaban de cosas distintas, de repente empiezan a hablar de lo mismo, ¿no? Y tendría que agruparlos en motor. Pueden splitearse, puede ser que pase al revés, que había noticias que hablaban todo de lo mismo y de repente reconoces como dos subclústeres, ¿no? En ese clúster. Entonces, en ese caso, tienes que distinguir entre los dos temas. Entonces, la evolución es viva, es súper dinámica y en tiempo real y es como queremos trabajarla nosotros y eso complejiza mucho la labor del topic modeling. Además, la granularidad de los topics es muy flexible. Quiero decir, el tema de Paco Pérez, a lo mejor ha salido solo 4 noticias que hablan de eso y eso mi motor debería identificarlo como un topic. Pero el tema de las preferentes, a lo mejor han salido 400 noticias en prensa y también es solo un topic. Entonces, aquí el volumen de la cantidad de noticias que hay en los topics no es determinante. La granularidad del ejercicio tiene que ser muy flexible y, en general, muy alta. O sea, hay temas que parece que hablan de lo mismo porque prácticamente el lenguaje es igual y yo me he hartado cuando veía cosas de topic modeling de, pues clasifico en justicia, economía y no sé qué. Ya, pero es que ahí los lenguajes son muy distintos, el lenguaje judicial del lenguaje económico. Pero aquí el ejercicio tiene que ser, en muchos casos, muy fino. Tiene que distinguir casos judiciales que hablen exactamente con el mismo lenguaje, pero uno afecte a Paco Pérez y otro afecte a Manolo. Y eso el modelo lo tiene que hacer bien y de manera no supervisada, sin que yo le dé las keywords, porque alguien a lo mejor puede pensar, bueno, pues de alguna manera genera un modelo de keywords que sepa distinguir cuándo es Paco y cuándo es Manolo por si aparece Paco y Manolo. Ya, pero el objetivo es que eso lo haga el modelo por mí de manera no supervisada. Yo, a priori, cuando salga otro tema que se llame Juan, yo no sabré que eso se llamaba Juan, pero el sistema de alertas me lo tiene que decir. Oye, han salido noticias que hablan de un tal Juan, de este tema, y han salido estas 7 noticias. Y esto es un clúster distinto, ¿vale? Y por último, para ilustrar la dificultad del ejercicio, está el tema de que tiene que ser agnóstico al idioma. Claro, y esto, o sea, tiene que ser así, porque al final un tema concreto se puede dar en muchas lenguas. Nosotros, sobre todo, trabajamos los idiomas más del grupo, ¿vale? Castellano, español en varios países, inglés, polaco y portugués. Pues bueno, el tema Paco a lo mejor se trata en inglés y en polaco, y el tema Manolo se trata en inglés y castellano. Entonces, tiene que ser un modelo agnóstico al lenguaje, ¿vale? Y eso también complejiza. A lo mejor alguien me dice, joder, vale, pues tira de la API de traducción de Google y traduces todas las noticias y trabajas en un idioma. Ya, pero es que son muchas noticias, ¿vale? Nosotros estamos scrapeando muchísimas y, bueno, por tema de presupuesto tampoco podemos traducir cualquier noticia que tenemos en prensa. Entonces, y al final también nos pagan para eso, ¿vale? Para que hagamos este tipo de cosas. Entonces, el motor tiene que ser agnóstico al idioma. Ok. Entonces, los titulares que tenemos aquí, por analizarlos un poco. Bueno, los he ordenado para poder identificarlos fácil, ¿vale? En distintos temas. Pues, por ejemplo, veis aquí que esto tiene que ver con el Banco Peón, ¿vale? Y efectivamente, veis aquí, esto es un titular en castellano y el de arriba era en inglés, pero hablan de la misma cosa en realidad. Caso Banco Peón, 2 años de injusticia. El impacto del dinero que Banco Caballo pagó por Banco Peón. La justicia paraliza el caso del Banco Peón. Bueno, pues todo esto habla más o menos de eso, ¿no? Del que el Banco Caballo compró el Banco Peón y tal.
Entonces esto lo he llamado el tema Nietzsche, ¿no? Porque aparece Nietzsche por ahí. Luego también está está un tema del Banco Caballo que no firmó a Kant como feo. Y estas 3 noticias hablan de eso, ¿no? Entonces, claro, aquí vuelve a aparecer el Banco Caballo y el lenguaje puede ser más o menos parecido porque vuelve a ser lenguaje más judicial, ¿no? Pero esto es un tema distinto, es el tema Kant. Luego hay aquí más noticias que hablan del Banco Alfil, que está investigando desde junio el contrato con la firma de Sartre y no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que aquí hay varias noticias que veis que hablan del caso, digamos, Banco Alfil Sartre, y otra vez, es un lenguaje muy parecido, ¿vale? De que ahora es la firma de Sartre y antes era la firma de Kant, pero por lo demás, y algunas keywords, el lenguaje es el mismo, pero es otro topic, es el topic Sartre. Luego aquí cosas más distintas, ¿no? Cosas, por ejemplo, de rendimiento. Fijaos que aquí el Banco Caballo crece mucho a pesar de suspender el dividendo. Fenomenal. El IBEX crece un 4% y los mercados despegan y el IBEX se aleja de los mismos. Bueno, pues todo esto es de rendimiento, ¿no? Y lo asignaríamos al mismo topic. Y luego, pues, bueno, pues el tema del COVID, ¿no? Que ya aparece en todos lados, pues nosotros también hemos pillado noticias de esto, que de alguna u otra manera nos menciona y bueno, pues también debería ser otro tema, ¿no? Entonces, esto es el objetivo, esto es lo que tendría que hacer nuestro modelo, vamos a ver si efectivamente lo hace. Esto es un poco lo que ya he comentado, simplemente por revisar. Estamos intentando generar un sistema de alerta basado en NLP, que sea dinámico en tiempo real, que sea muy flexible en su granularidad y generalmente que tenga granularidad muy alta, que analice topics con mucho nivel de detalle, que sea coherente internamente. Aquí me refiero a que la evolución de los topics sea suave, porque nosotros al principio probamos, digamos, sistemas de reentrenamiento de modelos continuo, o sea, en el time step T entreno un modelo, time step T más 1 entreno otro. Y a lo mejor sí que conseguías que los clústeres del P y de T más 1 tuvieran sentido, pero luego cómo macheas unos con otros. Eso en general nos costaba bastante. Esa evolución dinámica de los topics no era suave, ¿vale? Era muy abrupta y pasamos un poco de ese tipo de enfoques, ¿vale? Tiene que ser evidentemente no supervisado, porque esto no voy a decir que nadie lo haya resuelto, o sea, vamos, seguro que muchas empresas y mejor que nosotros, pero en general lo que hacen muchos por ahí fuera es contratar un ejército de analistas, ¿vale? Claro, pues esto quien mejor lo va a hacer es un humano. Mete un humano a taguear las noticias, mete a 300 analistas a taguear noticias en un tema u otro tema y así seguro que tienes una evolución buena y súper precisa ya. Pero insisto que no pagan por cosas como estas a nosotros, ¿vale? Y luego que sea agnóstico al idioma. Entonces, aquí he enumerado un montón de técnicas de topic modeling que no las he puesto por poner, es que realmente hemos probado todas estas técnicas, ¿vale? Desde cosas más clásicas que hablaba antes a enfoques más de Machine Learning. Y por resumir muy mucho, y aquí estoy siendo muy impreciso, ¿vale? Porque cada técnica fallaba, digamos, por una cosa, pero por generalizar, ¿qué es lo que nos pasaba en general? Pues yo creo que lo que pasa en muchísimos casos de uso de Machine Learning, ¿no? Al final, y esto no es solo propio del NLP. Fenomenal en training, fatal cuando generalizas, ¿vale? Sí que llegamos a mucha granularidad, incluso a cosas agnósticas al idioma, que identificaban topics muy bien con un dataset estático de documentos, pero en cuanto queríamos generalizar esos modelos, y muchos de ellos basados en estas técnicas, a noticias que no había visto nunca el modelo, pues ahí el modelo en inferencia fallaba, ¿vale? No conseguía ver si una noticia sí que pertenecía a alguno de los clústeres que ya tienes o si hay que generar un nuevo clúster con esa noticia. Ahí en general los modelos, los que probamos nosotros al menos, generalizaban bastante mal, ¿vale? Entonces, hemos llegado a un motor que funciona de manera distribuida. Esto es para que sea también en tiempo real, ¿vale? Nosotros aquí estamos trabajándolo a nivel microservicios, están expuestas como APIs distintos módulos del motor de modelización de tópicos y esto funciona todo en paralelo precisamente para que vaya más rápido, ¿no? Porque el motor hace muchas cosas. Entonces, bueno, esto típicamente corre en unos 4 o 5 minutos, que no es tiempo real, pero bueno, digamos pseudo tiempo real, ¿vale? De cara a negocio era suficiente. Y bueno, en 4 o 5 minutos ha corrido todo el motor y ha agregado las cosas como tenga que agregarlas, ¿no? Vale, y vamos a ver ya en qué se basa este motor, ¿verdad? Yo eso estoy contando una película, ¿no? Que me podría haber inventado, pero realmente, ¿cómo hemos construido esto? Bueno, pues aquí es donde anunciaba que a lo mejor llega el Agus un pelín más corporativo, ¿vale? Voy a contar todo lo que puedo y, vamos, me encantaría contar mucho más. Voy a contar, digamos, los ingredientes y no la receta, ¿vale? Si lo pensáis, nosotros este enfoque, al final el que adoptamos era parecido a lo que he contado antes con el Word2Vector, por eso quería introducir así. Lo que nosotros pensamos fue, vale, si tenemos un vector que represente bien, de manera precisa, y esa es la hipótesis fundamental, a cada artículo, luego ya es hacer álgebra vectorial. Porque luego ya, claro, imaginaos, llega una noticia nueva, yo ya tengo de alguna manera en el espacio vectorial los clústeres más o menos localizados. Pues lo único que tengo que hacer es mido la distancia euclídea, no nos hemos complicado la vida. De ese vector a los clústeres que ya tengo, si entra en alguno de los clústeres
digo que es del mismo topic, y si no entra en ninguno de los clusters que tengo, genero un nuevo topic con esa noticia. Entonces, si el vector es bueno, que representa cada uno de los artículos que tienes en base de datos, eso debería funcionar. Pero claro, aquí evidentemente está el tema de construir ese vector bueno, ¿vale? Que es lo realmente complicado. Entonces, podéis pensar en este ejercicio como una especie de vector de muy alta dimensionalidad. Nosotros aquí estamos hablando de una dimensionalidad de 10.000, una cosa así, ¿vale? Estamos hablando de vectores de unos 10.000 dimensiones, que se han construido como subvectores de distintas cosas que son importantes para distinguir de qué habla un artículo. Pues, por ejemplo, el primer subvector de tamaño 2000 hablaría del titular de ese artículo, representa el titular. El siguiente subvector de tamaño 2000 representa al cuerpo tipo NER, ahora hablaré un poco de esto. El siguiente subvector representa al cuerpo tipo resumen. Y así construyo, digamos, toda la información relevante que el modelo necesita para identificar bien ese artículo, de qué tema habla, la construyo concatenando subvectores. Es un poco esa la idea del enfoque. Y ahora voy a hablar de cada uno de esos subvectores de manera relativamente breve, cómo los hemos construido o en qué partes nos hemos fijado, ¿vale? Por si puedo dar ideas o cualquier comentario que nos podáis hacer a nosotros también, ¿vale? Que seguro que hay muchas cosas mejorables. Bueno, pues aquí simplemente las enumero y ahora en las siguientes slides hablamos un poquito de esto, ¿vale? Hemos creado un subvector que representa los titulares solo y nos hemos basado en la tecnología láser de Facebook, ahora os contaré un poquito. Hemos creado otros dos subvectores, digamos, que hablan del cuerpo del artículo. De este segundo subvector sí que lo lamento, no puedo hablar nada porque esto es totalmente propietario, ¿vale? No nos hemos basado, digamos, en nada público. Y bueno, de alguna manera hemos generado un vector que resume el cuerpo de manera agnóstica al lenguaje, ¿vale? Claro, ¿por qué es importante el cuerpo? Nosotros nos dimos cuenta que en general el titular no era suficiente para reconocer los temas. En los que os enseñé antes a lo mejor sí, pero en cuanto, o sea, los titulares a veces son demasiado genéricos, tienen muy pocas palabras, a los modelos les costaba. Entonces, creímos necesario introducir información del cuerpo para clasificar bien esos artículos, ¿vale? Porque a veces se dicen cosas adicionales que sí son importantes para saber de qué trata. Pero claro, no todo el cuerpo es relevante, porque hay muchísimo, y aquí a lo mejor estáis pensando, ¿no? En stop words, en cosas así. Sí, pero además hay frases que no aportan nada. Hay frases que no son relevantes para saber de qué trata ese artículo y otras a lo mejor que sí. Entonces, de alguna manera, creímos necesario resumir ese cuerpo de los artículos, ¿vale? Y lo hicimos con dos maneras, de hecho. Esta que es la que he comentado, que no puedo entrar mucho, pero esta otra sí, porque sí se basa en NER, que es algo público, ¿vale? Ahora os contaré un poquito cómo funciona. Hemos utilizado el paquete de Stanza, de la gente de Stanford, que es de 2020, ¿vale? Luego hemos utilizado temas de algoritmos de grafos, que también os voy a contar un poco a continuación. Y por último, GPT-3, porque decía que ya si me da tiempo y que ya me estoy pasando de pesado. Y si podemos hablamos de esto y si no, pues bueno, lo dejamos un poco para future research. Vale, tema de los headlines, ¿vale? Lo que os contaba de láser. Esta es nuestra manera, más o menos, a nivel conceptual, esto es como representamos los titulares de las noticias, ¿vale? Láser son las siglas que le puso Facebook a este modelo y básicamente lo que quieren decir es Language Agnostic Sentence Representation. Luego, ya veis que está atacando directamente a uno de los puntos que nosotros decíamos que era importante, ¿vale? Representaciones agnósticas al idioma. Y el concepto, yo creo que queda muy bien resumido en esta slide, que también es de la gente de Facebook, ¿vale? Bueno, aquí voy a hacer gala de mi excelso francés, no tengo ni idea. Pero la idea del láser, ¿cuál es? Pues al final, si tienes una frase, ¿no? Is brown en inglés, y otra frase que entiendo que es el equivalente, pero en francés, pues los vectores que representan estas dos frases, aquí estamos hablando de representaciones vectoriales de frases, ¿vale? No de palabras como el Word2Vec, pero esto es lo que hace láser. Pues deberían estar sus vectores en un espacio, vamos, relativamente cerca en el espacio vectorial de embedding, ¿no? Otra vez, nota técnica para frikis de la sala. Láser es un modelo, si no lo conocéis, es un modelo de tipo encoder-decoder, ¿vale? Que usa recurrentes. Realmente no es previo a Transformer, porque Transformer es de 2017, pero la gente de Facebook esto aún así lo montó con recurrentes, ¿vale? Que digamos que era el enfoque que imperaba antes de que llegaran Transformers y esta manera de los mecanismos de atención, ¿vale? Pero bueno, pues es un enfoque encoder-decoder donde lo que haces es coger del encoder el vector que te ha codificado de la frase input y ese es la representación vectorial de dicha frase, ¿no? Te quedas solo con el output del encoder, digamos. Vuelvo a cerrar la ventana de la nota técnica. Vale, y esto es simplemente lo que hacemos, ¿vale? Como digo, obtenemos representaciones que en general es verdad que son muy agnósticas al lenguaje y funcionan bien en cualquier idioma. Más cosas, tema de lo que decía, de resumir el cuerpo con NER. NER es Name Entity Recognition, ya he hablado antes de esto, y la idea es reconocer entidades relevantes en un texto concreto, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí tenéis Albert Einstein, no sé qué, bueno, pues fijaos que en este texto de aquí, aplicar NER
te diría, Albert Einstein es una persona, ULM es una localización, Germany también lo es, esto es una organization, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fijaos que una buena manera, o esto es la idea que nosotros tuvimos, ¿vale? Y nos funciona más o menos bien, de resumir de qué habla un artículo, el cuerpo de ese artículo, es de alguna manera, no es estrictamente lo que hacemos, ¿vale? Pero casi, concatenar todas las entidades que te aparecen por NER, cuando le pasas la capa de NER, y a esa concatenación de entidades le sacas su propia representación vectorial, ¿vale? Que eso, pues, en fin, no paro de repetirlo, perdonadme, pero tampoco voy a hablar de eso, pero el concepto al menos espero que se entienda, ¿vale? Yo puedo resumir un cuerpo como una concatenación de sus entidades relevantes, según NER. Y eso es verdad, ya os digo, que a nivel idea a nosotros nos funciona muy bien, ¿vale? Entonces también sacamos, digamos, un subvector que hace referencia a las entidades NER del cuerpo del artículo, ¿vale? Y ahora ya aquí está el resultado de la demo. Ya con esto voy a cerrar la charla y, bueno, luego si nos da tiempo hablamos un poquito de GPT-3, ¿vale? Pero ya os enseñaré un poquito Neo también. Esto es el resultado para los titulares que veíais antes que sacó nuestro modelo, ¿vale? Esto es con el output con la versión del modelo de diciembre de 2020, si no recuerdo mal, que ahora aún lo hemos mejorado un poquito. Pero bueno, nosotros básicamente, claro, esto evolucionaba de manera no supervisada. Nosotros no le dijimos este tópico original de qué era, ¿vale? De qué eran estos artículos, y la idea era que el modelo hiciera su predicción y que nos macheara con lo que nosotros teníamos en la cabeza, ¿vale? Pues efectivamente, si os fijáis, la predicción fue buena en general. No voy a decir que el modelo que esto acierte así siempre, ¿vale? Hay veces que falla. En fin, por definición es un modelo y tiene que fallar a veces, pero bueno, en general nos salía más o menos bien, salvo un caso que os fijáis aquí que ha discrepado la inferencia del modelo. Y estos yo creo que son el tipo de momentos, ¿no? Que como data scientist un poco te quedas pensando, y yo creo que son los momentos que te hace pensar que lo que has montado pues más o menos parece que funciona, ¿no? Porque hace una predicción distinta a lo que tú pensabas, pero luego cuando lo analizas dices, joder, es que a lo mejor, perdona por la palabra, a lo mejor el modelo tiene razón y soy yo el que estaba equivocado. Fijaos que aquí el modelo ha dicho que en realidad este topic no es lo mismo que estos dos de aquí. Esto es un topic y esto es otro. ¿Y por qué ha hecho eso el modelo? Pues porque esta frase, este titular habla de que el Banco Caballo ha subido y estas dos titulares de prensa hablan de que el IBEX ha subido o que los mercados despegan. Digamos que esto es rendimiento del Banco Caballo, esto es rendimiento de los mercados. Hasta ese punto de granularidad llega nuestro modelo, ¿no? Y esto, como digo, es el tipo de momentos que dices, bueno, pues parece que más o menos esto funciona, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí, por ejemplo, en este caso, creemos que el modelo tenía más razón incluso que nosotros, ¿vale? Y bueno, ya os enseño, paso un poquito de la presentación, perdonadme, pero es que os quería enseñar esto en Neo, que yo creo que se ve bastante mejor. Bueno, Neo4j, para quien no lo conozca, es una base de datos orientada a grafos, y un grafo es muy intuitivo, ¿vale? Es organizar tu información en lugar de tipo SQL, ¿no? Con las tablas y todos los datos ahí puestos, es organizar a nivel relaciones entre los datos pintadas en el espacio. Un grafo lo que tiene son básicamente, y aquí estoy siendo muy impreciso, ¿vale? Habría que ser más técnico, pero para que nos entendamos, tiene nodos y relaciones entre esos nodos, aristas, ¿vale? Entonces, claro, nosotros pensamos que el ejercicio de topic modeling, por definición, encajaba muy bien con la teoría de utilizar algoritmos de grafos, porque al final tenemos artículos que pertenecen a topics, a temas. Entonces hay una relación entre ellos que a su vez tiene propiedades. Y luego hay topics que se parecen a otros. Y luego esos artículos mencionan a personas o entidades y hay también un tipo de relación, ¿no? Por si no lo sabéis, esto no nos lo hemos inventado nosotros, ¿vale? Esto lo tiene Google también y muchas otras empresas, y Amazon trabaja con esto, Facebook. O sea, esto es lo que permite que, no sé, por ejemplo, DaVinci, ¿no? Cuando me voy a Google y busco a DaVinci, Google me saca aquí un cuadro sospechoso que me habla de Leonardo da Vinci y de repente me dice cuáles son sus obras de arte, qué personas han buscado también otras personas relevantes asociadas a él. Esto Google lo hace porque, entre otras cosas, no es la única tecnología, pero entre otras cosas tiene lo que se llama un knowledge graph, un grafo de conocimiento por detrás, que tiene una cantidad brutal de información relacionada entre sí con nodos y aristas. Entonces, por ejemplo, sabe que el nodo da Vinci tiene una relación tipo Pintó con el nodo La Gioconda, el nodo La Última Cena, el nodo Hombre de Vitruvio, etcétera, 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 ¿vale? Y, insisto, no es la única tecnología, ¿vale? Estoy simplificando mucho, pero este tipo de grafo de conocimiento, pues hay muchas empresas que ya lo tienen y lo tienen, evidentemente, mucho más maduro que el nuestro, ¿vale? Nuestro ejercicio fue mucho más humilde, pero es un poco la idea también que teníamos en la cabeza. Por eso os quería enseñar el resultado en Neo, para que lo vierais y cómo es ese grafo de nuestro conocimiento en nuestro caso, ¿vale? Está cargando la query y tiene que pintar un poco el layout, ¿vale? Vais a ver que tarda un pelín en reflejarlo, pero bueno, ya está. Esto es una demo solo muy sencillita y otra vez anonimizada.
de la versión del modelo de 2020, le pasamos solo 130 noticias, ¿vale? Y de esas 130 noticias el motor identificó 34 temas distintos. Y era simplemente que vierais un poco cómo agrega las cosas para ver si tiene sentido o no. Y con esto ya me callo y vamos a algunas preguntas que vamos, me voy a dejar adelante de tantas. Vale, veis que este grafo de conocimiento, como digo, es muy pequeñito, pero de alguna manera tiene aquí un subgrafo muy conectado, ¿vale? Y luego grafos por ahí, ¿no? Las bolitas azules son tópicos, son temas, y las bolitas naranjas son artículos, ¿vale? Y típicamente la relación mayoritaria es tipo artículo pertenece a tópico, ¿ok? Entonces, este subgrafo de aquí ahora lo vais a ver, pero habla mucho de temas judiciales. Todas estas bolitas azules son temas judiciales distintos y noticias distintas que han hablado de esos temas judiciales, ¿vale? Y todas estas cosas de aquí son cosas que no son judiciales, por eso están desconectadas. Por ejemplo, si voy a... Perdón, me estoy volviendo loco con esto de Zoom. Si voy a este topic de aquí, bajo un segundito, aquí. Esto es la noticia más representativa de este topic en el que he clicado, ¿vale? Y veis que pues, habla de que Banco Caballo ganó el dinero en 2018, ¿no? Y todas estas noticias, pues bueno, son noticias reales que aparecieron en prensa que hablaban de ese rendimiento de Banco Caballo. ¿Vale? Banco Caballo, un 0,70% después de los resultados. Ganó dinero por reducir costes y sanitation. Bueno, pues efectivamente todo parece que habla de ese beneficio del Banco Caballo, ¿vale? Otra cosa que tenemos aquí que es distinta, pues bueno, el Banco Alfil vende un portfolio de activos dudosos a un fondo. Bueno, pues esto es una venta del Banco Alfil que efectivamente tiene distintas noticias, pero todo habla más o menos de lo mismo, ¿vale? El Banco Alfil transmite un portfolio, no sé, voy a enseñaros un poco las noticias. Banco Alfil vende un portfolio, bla, 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 ¿vale? Entonces, esto otra vez es un tema distinto y además no está conectado con ninguna de las cosas de base de datos. ¿Y qué sí está conectado? Pues estos temas judiciales que os comentaba aquí, por ejemplo, esta bolita, ¿no? Que parece muy gorda ahí que hay muchas relaciones. Esto es, vale, Banco Caballo retrasa la firma de Kant, este es uno de los titulares que ya habíamos visto antes, ¿vale? Entonces, esto tiene que ver, pues eso, con que Banco Caballo ya no va a firmar a Kant. Y efectivamente aquí hay noticias distintas, que bueno, pues, supongo que pertenecerán a eso, ¿vale? Banco Caballo retrasa la firma de Kant por su alto coste. Aquí podemos ver otra noticia. Banco Caballo rechaza firmar a Kant, bueno, perdonad por esto es un tema de encoding, como CEO por su coste inaceptable, etc., ¿no? Entonces, esto es un tema de Banco Caballo. ¿Qué más hay aquí? Pues fijaos, otro tema judicial que está muy relacionado con este. ¿Por qué? Porque está hablando de que Banco Caballo se queja después de perder la oferta por su supermercado. Vale, es un tema judicial, además también es de Banco Caballo, porque, por tanto, tiene mucha relación con Kant y, por tanto, por este tipo de cosas nos interesa mucho verlo como un grafo, ¿vale? Porque vemos de manera muy visual qué tipo de relaciones hay en base de datos, ¿no? Y efectivamente, pues aquí las noticias, alguna que pueda estar equivocada o lo que sea, pero bueno, en general, Banco Caballo se queja después de perder la carrera por su supermercado, Banco Caballo no sé qué, bueno, pues habla más o menos de todo ese tema, ¿vale? Bueno, aquí tenemos otro tema, que es Banco Superrey, una operación para deteriorar al Banco Peón. Si recordáis antes, uno de los titulares que teníamos es que Banco Caballo compró Banco Peón. Por tanto, todo lo que hable de Banco Peón en realidad también habla de Banco Caballo, ¿vale? Y aquí tenemos, pues eso, otro tema distinto que también habla de este tipo de cosas, ¿vale? Spinoza solo contempla la resolución del Banco Peón, etc. Por tanto, todo esto, esta parte pequeñita del grafo son temas judiciales del Banco Caballo, de alguna otra manera. Y esta bola gorda de aquí, que veis que hay un montón de noticias también, ¿qué es? Porque también parece un tema judicial, está aquí en medio, pero está separado de estos tres, ¿no? Pues bueno, aquí podéis ver que efectivamente es un tema judicial, pero en este caso de otro banco. El regulador estudia el impacto de Sartre para temas del Banco Alfil. Y todas estas noticias, tanto en castellano como en inglés, hablaban efectivamente del tema de Sartre y del Banco Alfil. A ver si encuentro alguno en castellano también para que más o menos os fiéis de mí y veáis que efectivamente esto es agnóstico al idioma, ¿vale? Voy a hacer un pelín de zoom, pero vamos, que también hay noticias que hablan en castellano. Las dos autoridades que he clicado todas en inglés. No sé si hay alguna por ahí. Tiene pinta de regulator, de government. Bueno, sí, mira, aquí había una. Acabo de ver el titular. Vale, veis aquí. Vuelvo a quitarlo. Esta antes hablaba de lo de Kant y, bueno, efectivamente, pues la expulsión de Kant de Banco Caballo más allá de la excusa oficial. Aquí hay noticias en varios idiomas y sí que parece que más o menos el motor pues, ha conseguido agregar de manera más o menos satisfactoria las noticias, ¿vale? Y bueno, pues esto yo creo que es un poco todo lo que os quería contar, al menos antes de hablar de GPT y tal. Sí.
Entonces, yo por mi parte, como ya son las 5 y formalmente empezaba el turno de preguntas, yo lo que haría, si os parece, o si te parece, Patricia, Rosa, etcétera, si queréis ahora, pues hacemos una serie de preguntas y las dudas que podáis tener y tal, que seguro que son súper relevantes. Y si nos da tiempo antes de 1:30, pues hablamos un poquito de GPT y de líneas de investigación. Y si no, pues te hablamos con las preguntas que seguro que es más relevante. Así que no sé, si queréis preguntar cosas, no sé el chat, no lo he visto en toda la chat. Vamos, suena genial. A ver si eso, si la gente se anima a preguntar, que bueno, simplemente repetir que podéis abrir el micro y preguntar directamente o escribir por el chat y Agustín os responderá. Aprovecho para darte la enhorabuena también por la charla, porque es un tema muy interesante y también ver casos de usos que habéis aplicado en el banco, pues creo que es interesante para todos. Muchas gracias. Hola, no sé si se me escucha y podría hacer una pregunta, ¿sí? Sí. Vale, lo primero, darte las gracias, Agustín, porque es súper interesante. Además, es un tema que personalmente me interesa bastante. Y, a ver, quería hacerte una preguntilla. No he podido verla entera, he visto sobre todo el final, y la duda que me viene es cómo habéis podido evaluar el rendimiento de vuestro approach. Es decir, al no ser supervisado, ¿cómo podéis saber si efectivamente los tópicos son los esperados y si la clasificación es la correcta? Buenísima pregunta, Carlos, ¿verdad? Creo que salía el nombre de Carlos por aquí. Buenísima pregunta. Paciencia y mucho trabajo. O sea, hemos supervisado los resultados. Manual, ¿no? El enfoque es no supervisado y queremos que sea no supervisado, pero la mejor manera que se nos ocurría a nosotros, bueno, por ser justo, no nosotros solo, aquí le debemos muchísimo, muchísimo a negocio, que es quien realmente ha hecho esa faena de manera más sistemática y un poco, pues, evidentemente, la interacción con negocio, pues así, ¿no? Oye, mira, el modelo ha sacado estos topics, revisarlos un poco, a ver qué os parece, os cuadra, nos cuadra, qué tocaríais, ¿no? Aquí hay mucho trabajo detrás, porque así lo cuento como realmente en este tema ya hemos trabajado casi 3 años, el tema del topic modeling, como digo, muchas personas, mucho esfuerzo, y al final ha sido ensayo y error y tuneando, esto que he comentado antes de los subvectores y tal, no se nos ocurrió todo en un día, que nos sentamos en una sala y dijimos, venga, esto se puede hacer así, no. Esto fue ensayo y error y probando, y en particular la supervisión de la inferencia fue totalmente manual. Sí, es que es verdad que, vamos, es una de las pequeños o grandes problemas que tienen este tipo de approach es cómo evaluar y cómo medir el rendimiento, sí. Entonces, es verdad. Y de hecho, luego, aún así, ese enfoque manual, con alguna métrica de interagreement entre los reviewers que estabais ahí un poco revisándolo, o cómo habéis, por ejemplo, valorado que todas las opiniones manuales tenían un acuerdo, digamos. Establecimos criterios, es muy buena pregunta también, establecimos criterios, bueno, nosotros no, otra vez más Sí. negocio, que es quien más sabe de estos temas, ¿vale? Porque eso trae las claras del tema, el propio tema de los topics es súper subjetivo. Lo que hablaba antes de la interacción de modelo, ¿no? De que el modelo dijo, esto es distinto que estas dos cosas. Pues Sí. esto, por ejemplo, a negocio le cuadraba, pero esto alguien podría levantar la mano con toda la razón del mundo y decir, pues para mí esto es lo mismo porque todo es rendimiento, ¿no? Entonces, en general aplicamos el criterio, no hubo una métrica como tal, ¿vale? No fuimos tan sofisticados, pero en general pedimos a negocio criterios para que esos evaluadores se guiaran por algo común, no por su propia subjetividad. Por los resultados creemos que en general ha pasado, seguro que algo se te escapa, ¿vale? Y seguro que hay alguna evaluación más subjetiva, pero en general fueron con una, digamos, lista de requerimientos de, oye, pues, por ejemplo, en general, la mayor granularidad se premia. O sea, si es un tema que para ti estas dos cosas serían lo mismo, pero el modelo ha distinguido dos cosas y en realidad las dos cosas por sí solas tienen sentido que se distingan, eso se toma como un acierto. Entonces, con ese tipo de criterios, que ya te digo, sobre todo ahí nos ha hecho una mano tremenda negocio, pues fue en los que nos basamos y pues con esa lista de requisitos es con la que todas las personas que hemos interactuado con esto hemos evaluado el rendimiento. Genial. Muchísimas gracias, en serio. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Hay una pregunta del chat que te leo. Dice, hola, ¿cuánto tiempo habéis estado trabajando en este caso de uso y cuánta gente estuvo involucrada? Vale, muy buena pregunta también. Como digo, el topic modeling son dos casos de uso separados, ¿vale? El topic modeling llevamos cosa de 3 años, el análisis de sentimiento fue un poco más sencillo, ¿vale? No fue un modelo tan complejo, a lo mejor lo que es el modelo en sí,
pues en cosa de unos, no sé, 5 o 6 meses estaba más o menos hecho y luego ya evidentemente lo tienes que seguir supervisando y reentrenando, ¿no? Además, probar distintos approaches. He dicho que el enfoque que ya nos funcionó bien y con el que nos dieron el OK para ir a producción, pues ya era el Word2Vec más bien el STM, pero luego, pues eso, lo comentaba antes, ¿no? Probar otros enfoques, ver, transformar, etcétera, también implica tiempo. Y respecto al tema de la gente involucrada, por un lado está negocio, que es para quien hacemos este tipo de cosas, que como son casos de uso distinto, también son para unidades de negocio distintas, ¿vale? Pero típicamente negocio, pues, en fin, lo que conozcáis en el mundo corporativo y tal, tampoco es que sean muchísimas personas, a lo mejor son 2 o 3 personas supervisando el resultado de lo que haces y aconsejándote, pero no mucho más. Y nosotros dentro del equipo de desarrollo, dentro de Research and Non-Financial Risks, somos 10 personas. No todo el mundo ha tenido dedicación, porque esto desde luego no es lo único que hacemos, ¿vale? Hacemos muchas más cosas y te diría que a lo mejor a nivel FTS el uso promedio de personas o recursos, pues a lo mejor era a nivel anual, no sé, 4 o 5 personas el equivalente, ¿vale? De las 10 que somos, pues partiendo un poco tiempos y así estimándolo muy al vuelo, a lo mejor éramos en total 4 o 5 personas, digamos, completas dedicadas al desarrollo de estos modelos, ¿vale? Y como digo, me gusta distinguir entre los 2 casos de uso porque el sentimiento es, al menos para nosotros, fue mucho más sencillo, entre comillas, que esta otra cosa que ha implicado bastante más esfuerzo y, como digo, llevamos unos 3 años trabajando en esto. Una pregunta más de Jorge Martín. ¿Cómo habéis Okay. metido el retorno de la inversión de un caso de uso como el del sentimiento? No sé si te he entendido. ¿Cómo hemos metido el retorno de la inversión en...? ¿Cómo habéis metido el retorno de la inversión de un caso de uso como el del sentimiento que has presentado? Medido, quiere decir. Bueno, no sé si te refieres a esto, Jorge, si no, corrígeme, ¿vale? El rendimiento lo hemos calculado logarítmico. El rendimiento logarítmico, nosotros tenemos en el banco base de datos de rendimientos de empresas, de precios, de cotizaciones. Entonces, pues a partir de ahí hemos calculado el rendimiento logarítmico, el logaritmo del precio del día posterior sobre el precio del día anterior. Y esos son los rendimientos con los que hemos trabajado como input para el tema del análisis de sentimiento. No sé si te he contestado con esto o si te referías a otra cosa. Si no, corrígeme. Sí, me refería más al retorno de la inversión. Es decir, al final, cuando reportas un caso de uso de estos al negocio, es decir, el proyecto se monetiza, ¿no? Es decir, lo haces para sacar rentabilidad, ¿no? Más que rendimiento era el retorno de la inversión, el ROI del proyecto. Vale, ahora ya te he entendido, perdona. Creo que ahora se ha precisado más, ¿no? Perdona, estaba muy preciso. Nada. A ver, aquí nosotros sobre todo nos basamos para establecer este tipo de... Es muy complicado, ¿vale? Establecer este tipo de métricas y siempre es un debate que también internamente pues está siempre ahí, ¿no? Y seguro que muchos y muchas lo conocéis. Normalmente nos basamos en ahorro de tiempo de cosas que antes hacíamos y ahora no tenemos por qué hacer. Por ejemplo, el topic modeling, o sea, lo de organizar en temas es algo que el negocio ya hacía, ya lo tenía que hacer, porque ellos reportan sus propios topics, necesitan pues eso, ir a consejos, etcétera, y decir, oye, mira, ahí están estos temas, estos otros, etcétera. Entonces, es un tema de ahorro de tiempo de esas personas que ya no tienen por qué estar manualmente supervisando temas, siempre y cuando, evidentemente, el algoritmo lo está haciendo bien, ¿no? Y luego, dentro del otro caso de uso, de análisis de sentimiento y tal, claro, eso es algo que no se hacía antes. Entonces, reportar cuál es el beneficio de aplicarlo es un poco más complejo, pero aquí al final la idea es, por ejemplo, en lo que hablaba de las reconstrucciones históricas, ¿vale? Si el modelo no es bueno, pues el regulador te puede no castigar, puede decir, oye, tu modelo no es bueno, por tanto a lo mejor tienes que dotar más capital del que estabas dotando. Si tú dotas capital para cubrirte de pérdidas de invento, 1.000 millones de euros, pero estimo que tus modelos son malos de reconstrucción, pues a lo mejor yo te meto un plus, ¿no? Un X%, y ahora pues tienes que pagar en vez de 1.000, 3.000. La idea es, más o menos, medir cuánto se puede ahorrar en ese efecto por pérdida de calidad de los modelos, por el tema de introducir estas cosas que estábamos comentando de, oye, pero es que en realidad estos outliers, aquí donde se equivoca el modelo, es que se equivoca, pero porque son cosas muy idiosincráticas de esta empresa
y realmente no hay manera de captarlo a nivel modelo. Y eso, de alguna manera, tranquiliza a nivel regulación. Vamos, tiene sentido, porque al final es algo que solo le ha pegado a esa empresa, que no es que tú estés haciendo un modelo malo de predicción, sino que es algo que ha sido muy idiosincrático y incluso que puedes medir, porque aquí estoy hablando de outliers, pero en realidad esa relación se puede captar con variables que lo expliquen. Antes en el gráfico se enseñaba número de noticias negativas. Imaginaos que el número de noticias negativas fuera una variable explicativa del modelo. Bueno, pues el modelo a lo mejor mejora su propia calidad, la correlación, por ejemplo, entre lo predicho y lo real, puede mejorar la calidad del modelo metiendo estas otras variables de carácter de sentimiento. Entonces, digamos, ese gap entre cómo de bueno es el nuevo modelo respecto a cómo era antes, puede ayudarte a medir qué rendimiento le está sacando realmente a implementar eso. No sé si te contestó más o menos. Sí, me queda claro. Es cierto que no es fácil medir el retorno de la inversión, ¿no? Pero que siempre, digamos, es un desafío, ¿no? Buscar cómo justificar, ¿no? Que tanto tiempo, ¿no? Tanto esfuerzo, pues te está retornando una inversión, ¿no? Es de hecho uno de los quick, ¿no? De las peculiaridades, ¿no? De los modelos estos, ¿no? Es tratar de ver de medir cómo se monetizan, ¿no? Al final. Pero muy interesante, gracias, sí. Nada, gracias a ti. No sé si algo Agustín, sí, dime. Agustín, no, que me ha parecido súper interesante el seminario, no has defraudado, como ya decía Manu, así que me ha parecido, ya te digo, muy ilustrativo. Yo sí quisiera, no quiero hacer ninguna pregunta, pero sí quisiera que comentaras algo de GP3, porque sí que nosotros en cosas que hemos hecho se está hablando mucho y no sé cuándo has puesto la transparencia esa de Research Line, qué tan avanzado tenéis vosotros la incorporación o la interacción con GP3. Fenomenal, pues muchísimas gracias por darme el pie, Rosa. No, vamos, voy a ser muy breve, ¿vale? Pues si luego también hubiera alguna pregunta antes de 1:30. Pero es verdad que GPT-3, a ver, es un modelo que a los que lo conocéis y tal, ha generado un hype tremendo, ¿no? En la comunidad. La gente ha llegado y está flipando con el GPT-3. Entonces, en primer lugar, por aquellos que no lo conozcan, voy a comentar un poco qué es y qué es lo que hace y por qué tiene tanto hype. Y luego hablar un poco de hacia dónde vamos, ¿no? Nosotros con GPT-3 o cómo lo hemos entendido, que es algo muy nuevo. Y yo creo que todos estamos un poco a la expectativa de, oye, a ver quién hace algo y tal. Y, oye, si puede aportar ideas o lo que sea, pues fenomenal. Entonces, comento. Yo creo que la mejor manera de ver lo que es GPT-3, incluso de entenderlo, es porque GPT-3 es lo que se llama un modelo de lenguaje. Entonces, yo creo que lo mejor es verlo, ¿no? Como siempre con ejemplos. A ver, un modelo de lenguaje es un modelo que básicamente es capaz de... el subcampo que antes hablaba de Natural Language Generation, ¿vale? De generar lenguaje, pues esto típicamente se ataca con modelos de lenguaje. Son capaces de, cuando tú le das una frase concreta, ir generando los siguientes tokens, las siguientes palabras, que es más coherente que sigan esa frase que tú le has dado, ¿vale? Esto lo hace estudiando la probabilidad de una frase en un idioma y con un producto de probabilidades condicionadas, pero básicamente la idea es la que he contado, ¿vale? De, oye, dame una frase y yo te genero texto que siga esa frase. Entonces, por eso digo que es chulo poner un ejemplo para verlo. No sé, como veis ya lo he probado en distintas charlas y en distintos sitios, pero yo let's try. No sé, pues mira, hasta que ya tengo aquí. Ya lo he probado un momento, ¿vale? Yo le doy una frase, esto es GPT-2, ¿vale? Es evidentemente la versión anterior de GPT-3, porque es la única que es a día de hoy es open source. GPT-3 no es open source, aún, espero. Pero GPT-2 sí lo es y ya es un modelo. Ese es el punto a donde quería llegar, o sea, que no es tan abierto todavía, ¿no? No es abierto y además, como veo que habéis estado metidos en este tema, nosotros pedimos licencia de uso. Esto es, han sacado una API, pero está en beta y además tienes que pedir licencia de uso para utilizarlo. Entonces, nosotros la pedimos el mismo día que lo vimos en prensa y nos la dieron como hace un mes, una cosa así. Y eso fue el año pasado, ¿vale? Entonces, es verdad que, vamos, estuvimos como 8 o 9 meses para que nos dieran la licencia para poder usarlo. Y enseguida además te gastan los tokens gratuitos que te dan y tienes que tener una licencia de pago. Entonces, bueno, no es open source, pero algo hemos hecho y, bueno, ahora comento. Entonces, GPT-2, como decía, bueno, pues podemos probarlo y esto es de una página del Instituto Allen de NLP, que es la gente de la Universidad de Washington, que realmente yo creo que son muy buenos, ¿vale? En este tipo de cosas. Ya han subido una página donde tú puedes hacer inferencia con el modelo, ¿no? Entonces, fijaos, a mí me gusta, en particular, me gusta mucho esto, porque además te saca la probabilidad para las continuaciones más naturales a lo que
va generando, te saca qué probabilidad tienes de generar cada uno de esos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, parece que es mucho más probable que generes esto, no sé, pues ya veis un poco lo que está haciendo, ¿no? Está generando texto que más o menos pues, podría tener sentido, ¿no? Podría ser verosímil y podrías pensar que está escrito por un humano, ¿no? Aquí pues me ha dicho que es una herramienta que vale para ver si algo es correcto. Bueno, pues vale. Entonces, esto es lo que hace un modelo de lenguaje. Y GPT-3 ha generado muchísima expectativa porque está haciendo esto, pero a lo bestia, ¿vale? Hasta el punto que os quería enseñar un poco. Claro, ¿cuál es la idea? La idea que tiene la gente de OpenAI, que es los que han hecho GPT-3, es que, y a mí me parece un enfoque mucho más humano, a mí me parece más interesante que los enfoques que han predominado en NLP hasta ahora, que es que todas las tareas de NLP en realidad se deberían entender como una tarea sequence to sequence. O sea, yo te paso una frase y tú me generas una frase que responda a la tarea que yo te estoy pidiendo, pero te lo pido explícitamente en la frase input. No es lo de antes del traductor de Google, ¿vale? Yo te meto una frase y tú me la traduces, pero eso es un modelo de traducción y solo traduce. Si yo en el traductor de Google le pido otra cosa, no lo va a hacer. Entonces, pero imaginaos que ahora yo en el traductor de Google como input te pudiera decir esto. Te pudiera decir, traduce de inglés a alemán, that is good. Y entonces tu output fuera, bueno, otra vez yo no tengo ni idea de alemán, perdonadme, pero el output fuera that is good, que entiendo que es el alemán de that is good. Bueno, pues en ese caso habrías traducido, pero traduces no porque seas un modelo de traducción, eres un modelo de lenguaje que has entendido que la manera más coherente de generar texto siguiente respecto a, bueno, esto realmente no es un modelo de lenguaje, pero para explicarlo me vale, ¿vale? Este 5 que es un modelo parecido a la versión de Google. Pero los modelos de lenguaje buscan generar texto que siga a esto y en el que yo le explicite como instrucción lo que quiero que haga. Si ahora al mismo modelo, sin cambiarle nada, ahora le dijera, oye, resume y le paso un texto, lo que espero que me haga ahora es un resumen de ese texto y efectivamente es lo que hace. Entonces, es un modelo que hace un montón de cosas y a mí me parece un enfoque mucho más humano, porque al final los humanos no nos entrenamos así, no nos entrenamos con el traductor de Google, que es, toma, te meto 30.000 frases input, 30.000 frases output, te cambian los pesos de tu red neuronal de cerebro y entonces aprendes a traducir. No, nosotros nos dice, oye, tradúceme esto y entonces te lo traduzco. Si me dices resúmeme esto, te lo resumo. Entonces, efectivamente a mí me parece un enfoque más humano y por eso es interesante, ¿no? Y ahora, hablar de lo del hype, de por qué está generando tanto hype. Hay un vídeo de YouTube de un divulgador español, que bueno, si lo cuenta es fenomenal, ¿para qué lo voy a contar yo? Son solo 2 minutos, ¿vale? Lo que voy a enseñar. Pero me parece que explica bastante bien por qué es tan potente GPT-3 y por qué está generando este hype, ¿no? Tengo anotado algunos de los puntos que me parece interesantes para mostrar. Bueno, evidentemente no voy a enseñar todo el vídeo, ¿vale? El divulgador es DocFSV, me imagino que alguno lo conoceréis, a mí me parece crack. Vamos, explica fenomenal. Entonces, casi mejor que lo explique él. Fijaos, aquí, por ejemplo, el prompt que le da el usuario a GPT-3 es solo lo que está escrito en negrita, ¿vale? Es solo esta cosa de aquí. Entonces, GPT-3 genera el texto y como le estoy pidiendo, oye, explícame algo, pues cuando te pido que me expliques algo, me generas una definición de ese algo. Y yo ahora podría, por ejemplo, decirle, no quiero Confirmadme que estáis escuchando el audio, por favor, por saber. Sí, se oye. Vale. que me generes una buena definición. Quiero que me generes una definición que sea sencilla. An easy definition, vamos a escribirlo bien, is, y le damos. Y te dice, un programa de ordenador que es capaz de aprender a través de ejemplos. Podría borrar esto y decirle, no, quiero una definición compleja. Te diría, es una red neuronal que está compuesto de unidades distribuidas como capas jerárquicas que están inspiradas por la forma en la que nuestro cerebro funciona. Cada unidad, y te empieza a dar una definición un poco más compleja de las que hemos visto anteriormente. Pero claro, esto es porque le hemos pedido que nos dé la definición de una cosa, pero podemos tirar a algo completamente diferente. Por ejemplo, hacer una traducción de texto de un idioma a otro idioma. Por ejemplo, yo le podría decir en este caso, ¿cómo dirías la frase? A mí me gusta viajar a las Islas Canarias en vacaciones. Que me lo diga, por ejemplo, en español. Le pongo los 2 puntos y a ver qué me cuenta. Y me dice, quiero viajar a las Islas Canarias de vacaciones. De nuevo, a ver, entendamos lo que está pasando. El modelo, para poder resolver la tarea de generar texto en su corpus de datos con el que ha sido entrenado, que ha sido páginas web de internet y muchos contenidos de páginas web, pues hay páginas que están en inglés, pero otras también que tienen texto en español. Y el modelo, en base a encontrar, pues, a lo mejor párrafos que estaban en inglés y estaban traducidos, ha aprendido a traducir, a aprender la tarea de hacer una traducción. Y en este caso... Y ahora voy a la parte del hype solo, y ahora te contesto, Rosa, de cómo lo estamos usando nosotros. Esto es por lo que ha, entre comillas, generado tanto hype y también por lo que ha asustado un poco a la comunidad. Fijaos también lo que puede hacer GPT-3. Para aquello que sepáis Python, sobre todo,
Yo aquí le meto un texto que es, oye, una clase que represente a un gato que pueda comer cualquier comida, dado como parámetro en Python. Y la manera más natural de seguir ese texto, según GPT-3, es esta. En Python. Le damos y empieza class cat object, ¿vale? Genera el inicializador, le pasamos la comida como, ¿vale? Como argumento de entrada, self.food, le asignas la comida, def eat, y en def eat lo que hace es imprimir que el gato está comiéndose la comida. Joder, qué guapada. Qué pasada, ¿eh? Este código no está mal. Este código no está mal, sería una forma. Entonces, fijaos que tenemos también, esto, entrando yo en el hype, ¿vale? También que yo mismo he criticado, pero no voy a decir que tenemos un modelo que ya sepa programar, ¿vale? Que no se asuste nadie de la sala y no es que esto ya programa y programa fenomenal y a los programadores no van a despedir a todos, no. Pero bueno, algunas cosas sabe hacerlo y hay casos de uso más interesantes en Internet de gente que ha programado aplicaciones React, todas solo con lenguaje natural. Se habla de que Microsoft va a incorporar esto ya en sus herramientas de desarrollo para que la gente pueda programar sin tener conocimiento de programación. Entonces, es verdad que es un cambio de paradigma y es un modelo muy potente. Entonces, ahora ya contestándote, Rosa, ¿cómo lo hemos implementado nosotros? Nosotros lo estamos trabajando como línea de investigación en la parte de topic modeling. Porque si tú le metes texto condicionado a GPT-3 del tipo, oye, Paco Pérez denuncia al banco no sé qué, 2 puntos, y le pones, eso es tema Paco, o tema judicial, y ahora te paso otra cosa y te digo, no sé, reclamaciones de clientes contra el banco tal, y ahora 2 puntos, reclamaciones de clientes. El modelo puede, y ahora le pido que él me genere texto pasándole yo una noticia que no se sabe ese topic, por ejemplo, ahora te digo, pues el rendimiento del banco no sé qué será el 3%, 2 puntos, y ya está, y no te digo nada más. Él ya sabe que lo siguiente que tiene que generar es una categoría y además, en nuestra experiencia con GPT-3, que aún lo tenemos muy verde, como digo, no vamos, es línea de investigación, aquí sí que no tenemos nada establecido, pero saca cosas muy interesantes. Y eso nos puede ayudar a hacer también topic modeling, porque, claro, si te saca la categoría de noticias concretas que no hayas visto nunca, pues es una pieza más que te ayuda a hacer topic modeling de manera no supervisada, o al menos es el approach que hemos adoptado nosotros. Y respecto a lo que comentabas de pago por uso de open source, de verdad, no es open source, tienes que pedir acceso a la beta, nosotros nos costó un mundo y ya nos hemos gastado, como decía, los tokens gratis. Entonces, pero bueno, ahora ya puedes entrar en una versión de pago, que es un poco lo que a lo mejor hacemos, ¿vale? Estamos evaluando nosotros conjuntamente con negocio y tal, como digo, esto es muy de investigación, pero bueno, estamos viendo un poco si realmente merece la pena pagar ya por la API de GPT-3 pago por uso, que no es, en fin, no es tampoco nada muy descabellado, ¿vale? Y por tanto que podamos usarlo ya con una licencia, con una API de pago, y a nosotros personalmente nos parece que nos podría aportar algo más en ese ejercicio cada vez más preciso que queremos hacer, ¿no? De topic modeling. Y luego os enseño solo una cosa, sé que soy muy pesado, ¿vale? Pero esto me mola, esto ya es solo hype puro, ¿vale? Y luego tomo alguna pregunta más, pero aquí es GPT-3 actuando como un chat. Y aquí este punto del vídeo de 12SV me gustó muchísimo, porque fijaos lo que dice GPT-3, aquí simplemente lo mismo, ¿vale? Como yo le he pasado texto tipo GPT-3, 2 puntos no sé qué, 12SV, 2 puntos no sé qué, el GPT-3, que no es un modelo de chatbot, ni es un modelo de traducción, ni es de explicación, es un modelo de lenguaje, él aprende que en este caso lo que tiene que hacer es actuar como un chatbot. Y fijaos, la conversación va a derivar hacia cuál es el futuro de los humanos. Me molaría que vierais lo que opina GPT-3 sobre el futuro de los humanos. Que le acabo de suministrar. Y bueno, pues dice, tell me, GPT-3, ¿qué crees sobre el futuro de los humanos? ¿Qué crees que el futuro puede tener para nosotros? Y GPT-3 responde, ojo, el propio OpenAI alerta, hemos detectado que este prompt puede contener cosas políticas sensitivas o de identidad. Por favor, utiliza tu juicio para tratar este contenido. Bueno, vamos a ver qué dice. Bueno, por lo que sé, no hay futuro. Los humanos no tienen futuros porque los humanos morirán. Solo Dios sabe cuál es el futuro de los humanos. Y yo pregunto, ¿Dios? ¿Eres religioso? Dios, es que es muy fuerte. Bueno, aquí ya con el hype en todo lo alto yo ya lo dejo. Ahora tomo alguna pregunta más y tal, y si queréis debatimos un poquito más, ¿vale? No tener problema, pero bueno, esto es solo una manera graciosa de terminar, ¿vale? Que bueno, pues GPT-3 se atreve a predecir nuestro futuro y dice que nosotros en el futuro morimos y que no tenemos futuro y que solo Dios sabe cuál es el futuro de los humanos. Bueno, lo he dicho, yo sin querer unirme mucho a esta línea del hype, que es verdad que hay muchísimo, pero sí que tenemos una línea de investigación abierta y hemos visto que en el caso de uso que comentaba, de generar categorías y temas, el output de GPT-3 es muy interesante y queremos seguir analizando.
Sí, sí, la verdad es que tiene mucho potencial. Lo malo es eso, que no se puede cacharrear todo lo que se quisiera con él, ¿no? Para poder utilizarlo, pues como tú dices, o con otros usos que también pueden ser interesantes, ¿no? Pero bueno, todo llegará. Bueno, vamos, todos los que estemos interesados en ello podemos compartir una licencia de uso, o no sé, lo podemos ver. Sí, sí, la verdad es que sí que se podría pensar en ello. Muy interesante. Y lo de la ilustración del vídeo más todavía. Sí. Hola. Bueno, yo quería hacer una pregunta que igual es un poco más personal, pero en plan, aquí como alumna de primer año de carrera queriendo prepararme. Cuando empezaste a trabajar, ¿cuáles son las cosas que tú dirías que pues te hubiera gustado haber machacado más antes? Que dirías tú, pues ojalá haberme hecho el curso de esto. Las cosas así que igual no te esperabas que fueses a necesitar más y que luego tuviste que machacar y tal. La pregunta más difícil de todas. Bueno, ya ves que aquí tenemos gente de todos los ámbitos, o sea, estudiantes, empresas, profesores, o sea, que os ponemos en buenos aprietos. Me parece una pregunta buenísima, o sea, porque además, pues en fin, todos es lo que nos planteamos, ¿no? Cuando nos vamos a incorporar al mercado laboral, oye, me faltará algo, habrá algo que no sé. A ver, te puedo contestar a esa pregunta de manera técnica, o sea, qué cosas yo echaba de menos que no sabía a nivel técnico y en el trabajo utilizado casi todos los días. Y luego a modo más personal, ¿no? De, oye, pues qué cosas me faltaban, qué me hacían más niño, ¿no? O qué me hacían que se me notaba que venía de la universidad y no sabía el mercado laboral. A nivel técnico, yo te diría, yo soy físico de formación, ¿vale? Entonces, yo a nivel matemático abstracto, pues hay muchas cosas que sí, que no tenía dificultad, y esto, hablar de espacio vectorial, no sé qué, pues, bueno, más o menos me resultaba natural, pero hay muchísimas cosas que no sabía. Yo considero que no sabía programar lo suficiente para hacer el tipo de trabajo que hago hoy. De hecho, no sabía nada de Python, ¿vale? Yo ya acabé la carrera hace unos años, pero bueno, yo lo que hice en su momento pues, fue MATLAB, fue matemática, C++, que nos enseñaron a programar en C++, pero R y Python, por ejemplo, yo no los toqué hasta el máster, y Python nada, toqué R y en Python ya empecé en el trabajo. A nivel de programación yo tenía carencias, a nivel conocimiento de base de datos también, porque hoy hemos hablado de SQL, hemos hablado, no sé, las típicas, ¿no? MySQL, Postgre, pero luego no SQL muchísimo, la Veneo que he enseñado es tipo no SQL, está Mongo, que también trabajamos con ella, que es documental, y a mí ese conocimiento yo no lo tenía en absoluto, no sabía prácticamente nada de bases de datos. Y eso es verdad que en una empresa como el banco, yo creo que cualquier empresa grande es fundamental, ¿vale? Vengas del perfil que vengas, si te dedicas a cosas técnicas, pues todo se trabaja evidentemente con bases de datos organizadas, estructuradas, con servidores, que eso también me lleva a la siguiente cosa técnica. Yo tenía, y considero que sigo teniendo, ¿vale? Un gap en formación a nivel tecnología, ¿no? Cosas que se podrían ver más en carreras tipo informática y tal, pues yo no sabía desarrollar aplicaciones web, tampoco es que a día de hoy sea muy bueno en eso, pero bueno, algo más me puedo defender. No sabía cosas de servidores, de clusters, de cloud, pues cosas en las que sí que he trabajado y más o menos algo me estoy enterando gracias a mis compañeros y compañeras, que tengo algunos que son verdaderos cracks en esto y sé que algunos estáis por ahí. Pues bueno, yo más o menos he aprendido algunas cosas también, ¿vale? Pero eso me faltaba mucho. Ya te digo que a nivel abstracto, simbólico, creo que es lo que no me ha faltado, lo que sí que he entendido que el conocimiento que yo llevaba de base era suficiente. Pero todo lo demás que te he comentado, sí. Luego a nivel personal, esto ya, pues bueno, por el chascarrillo, esta es mi postura solo, ¿vale? Que no tengo por qué compartirla con nadie. Yo creo que en la universidad a veces, probablemente también depende de carreras, ¿no? Pero creo que se premia mucho el rendimiento individual, ¿no? Pues hay exámenes, hay trabajos, que algunos sí que es verdad que son en grupo, pero falta el concepto, y esta es mi visión, de que el día de mañana el trabajo es todo en grupo. O sea, no hay rendimiento individual. Lo que he dicho al principio es 100% verdad, ¿vale? No lo digo por decirlo. Yo, todo lo que estoy contando aquí hoy, lo puedo contar porque mis compañeros y compañeras son increíbles todos, por el equipo que hay detrás haciendo estas cosas y bueno, me ha tocado a mí venir a contarlo, pero realmente el trabajo en equipo, y yo creo que se enseña demasiado poco a trabajar en equipo en según qué, ya te digo, que según qué carreras, que según qué formaciones que lo hacen mucho mejor. Pero al menos lo que yo vi en la mía es que a veces se premiaba demasiado el rendimiento individual para lo que es el día de mañana en el mundo laboral. Tampoco se enseña, yo creo, a hablar en público y a vender.
Y esto es el pan nuestro de cada día, ¿vale? O sea, el 50% de mi trabajo te diría que es temas técnicos, pero el 50% es hablar, lo que hablábamos, ¿no? El negocio, de convencerle de que el rendimiento del proyecto merece la pena. Hacer presentaciones, no sé, pues como esta. O sea, yo creo que son skills, soft skills, que también tienes que trabajar porque al menos me da la sensación de que la universidad española a veces también hay carencia en ese sentido, ¿no? A la hora de comunicar lo que haces. Y desde luego es fundamental en el trabajo, vamos, día a día. Y no sé, seguro que me dejo más cosas, ¿vale? Porque, bueno, yo para tu tranquilidad, decirte que en concreto en la Universidad Carlos III, por lo menos en los grados en los que yo doy clase, eso ha cambiado bastante. Y para una anécdota es que, por ejemplo, en mi asignatura, el 65% de la nota se puede obtener con evaluación continua basada en 2 trabajos en grupo y en hacer presentaciones, ¿no? Lo que pasa, claro, que luego está también la otra parte del alumnado que cuando le haces trabajar rechista, ¿no? Y parece que esta incorporación al mundo laboral nunca va a llegar, aunque les dices tienes que trabajar en esto, tienes que hacer buenas presentaciones, buenos trabajos, eso se les hace todavía bola y no es lo que, no es lo que quieren, ¿no? Mucha gente prefiere mucho más una asignatura estándar en la que vas, das tu masterclass, como tú has dicho antes, y ya, ¿no? Cuando les haces trabajar en ese sentido, creo que al principio cuesta mucho, lo que pasa que una vez que se meten en ese hábito, aprenden mucho más, ¿no? Como tú dices, y desde luego es un aprendizaje estupendo para el futuro. Pero vamos, en concreto en la Carlos III, ese tipo de hábitos yo creo que se están produciendo con bastante asiduidad y más bien en algunos casos tenemos el comportamiento un poco esquivo de los estudiantes, ¿no? A mí, sin duda alguna, me parece una noticia buenísima, Rosa. Yo creo que es hacia donde hay que ir y luego también está el tema de la memorización, ¿no? Que es algo, yo creo que es idiosincrático del propio sistema educativo español, pero aquí ya estamos llevando el debate muy lejos, creo que lo arreglemos aquí. Pero es que el día de mañana, yo lo digo siempre, cuando hay que evaluar cosas y tal, o sea, yo no sé del Word2Vec porque lo tengo en la cabeza y me lo sepa de memoria. Yo para hablar de esta charla, pues voy a internet, busco Word2Vec y las cosas que no me acuerdo las busco. Y eso es así con todo. Entonces aquí también se premia muchas veces la memorización y para nada es lo que te encuentras el día de mañana en el mundo laboral. Es saber hacer cosas, saber dónde buscar la información y luego no tener miedo a innovar, ¿no? Hay cosas nuevas que no vas a saber, pero luego te pones un rato y a lo mejor tampoco es tan distinto a lo que ya sabes, ¿no? Pero bueno, esta parte del seminario la voy a poner el primer día de clase de mi asignatura porque el examen mío es con apuntes, pero también se quejan. O sea, que la voy a poner para que vea gente experimentada como realmente es interesante. Como esto luego lo sacamos en YouTube, me lo voy a poner como musiquita de cabecera, que lo sepas. Encantado, ningún problema. Bueno, pues yo creo que con esta reflexión sobre el sistema educativo podemos cerrar el seminario. Bueno, de nuevo, enhorabuena, creo que ha sido un exitazo y muy interesante. Y preguntan, se sube al canal de YouTube del instituto. Pongo por aquí el enlace para quien, pero bueno, tarda unos días en editarse y subirse, para que luego lo podáis ver. Y también abierto a comentar cualquier cosa, ¿eh? O sea, bueno, tenéis por ahí creo mi contacto de LinkedIn y tal, y bueno, si algún día queréis que os presente al equipo para que veáis otras personas que os puedan contar más cosas más interesantes, no sé, colaboraciones, proyectos, vamos, 100% open, a nosotros nos encanta colaborar y hacer cosas y explicar y tal. Entonces, si cualquier persona aquí luego quiere conocer más temas respecto a lo que hacemos o lo que sea, encantados en hablar con vosotros y vosotras, ¿vale? Pues muchas gracias, Agustín. Y Muchas nada, gracias. un placer. Gracias a vosotros.